Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una velada más a la última Filmoteca, ese último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Hoy venimos en un formato más distendido, ya lo conocéis, lo hemos hecho varias veces, tenemos 3 ediciones, ¿no? De Noches de Cine y Golferío. Y pues hoy es simplemente, más que un formato de podcast, pues vamos a hablar un poco Agudo y yo distendidamente, las películas que hemos visto, los detalles que vayan surgiendo, comentar un poco con el chat si es que lo hay, y ya está. Vamos a presentar, como siempre, introducir. Don Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos en otro coloquio sucinto más, en Anda, otro ¿qué? directo fantástico más y dentro del serial de los coloquios distendidos. A ver que tengo bajado esto para que no siga doble, perfecto. Pues nada, si quieres, vamos a charlar así distendidamente un poco acerca de todo. Si tal, si luego hay preguntas, luego hay más gente, lo otro, perfecto. Y pues, a ver, vale. Y vamos a empezar un poquito. Si quieres, hablamos primero de las películas un poco que nos hemos visto estos días, tal, y vamos comentando y vamos sacando detalles. Yo tengo varios detalles, es que se me han ido ocurriendo antes, pensando en las películas que me vi ayer, en un escándalo que viví ayer, cuando estaba precisamente, pues eso, a punto de ver una película. Pues han salido varios, sobre todo de Video Affinity, etcétera, que ya hablaremos. ¿Qué películas te has visto últimamente así que podemos comentar, Agudo, macho? Demasiadas. Es que tú Es- te has visto 3 millones. Te, sí, te has sí, visto 3 demasiadas. millones de películas. La última que me he visto ha sido Almas en el Mar, del 37 de Henry Hathaway, con Gary Cooper. El otro día hablábamos del Henry Hathaway, justo, además. De Hathaway y también hemos hablado de Gary Cooper, ¿no? Algo, sí, de Gary Cooper hemos hablado aquí, ¿no? Sí, Aparte de luego. solo antes película, aparte. Sí, 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 hablamos luego cuando estábamos hablando del secreto de vivir, salió Gary Cooper, del romance tortuoso. El otro luego si quiere hablamos de Gary Cooper, que tiene ahí el libro preparado y todo, macho. Yo lo tengo por ahí. ¿Y qué Y tal el bueno, film? aparte sale George Rabb, etcétera, un obrón, vamos, no maestro, pero una obra sobresaliente sin ningún lugar a dudas. Así que luego hablamos de ella. Un película de primer nivel, otro obrón de los 30 más, otra obra artesanal de primer orden y con la maestría habitual de Hathaway. Muy precisa, depurada, un maestro absoluto. Y bueno, esa es la última que me he visto. Luego me he visto más, la de Gloria y Hambre, de William A. Wellman, del 33, otro obrón de culto. Es antes de ayer, te la viste, ¿no? Se me la vi antes de ayer, yo creo, porque antes de ayer, ¿cuál me vi? No me acuerdo. Espérate. Antes de ayer me vi. Coño, ¿verdad? Me vi El hombre de las figuras de cera, del 24, alemana, expresionista. Si es que, Fíjate. fíjate, el otro día hablábamos tú y yo, Sé macho, que no la había visto antes, no. de Sí. las películas que llevas tú. ¿Cuántas van este año ya? ¿Cuál era el total? Para que lo sepa un poco la gente todo el cine que ves. Porque es Más de acojonante. 200. Este año más de 200, sí, sí. Pero no, Nuevas más de 200, 220 por ahí. no, pero Y digo en en total, total, con revisión y todo. con revisiones, etcétera, casi 300. Sí. Un año muy Todavía, regular, con actividad, claro. ¿has Y tiene alcanzado... punto. Bueno, todavía no has alcanzado la media de filme por día, ¿o sí? O ahí está, ahí está. No, no. No, estamos a 20 de octubre, 60 días, quita días, 200, hoy será el día 280 y algo, ¿no? Del año. Todavía no, a lo mejor por un par de días o tres, ¿no? Yo creo, vamos, haciendo así las cuentas, vamos, a bote pronto. Sí, 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 así que con tiempo ya sabemos que No, no, sí, queda sí. para todo. Sí, lleva récord absoluto, de hecho, ya. Y no ha terminado ni el año. Sí. Y luego Así que... que, Bueno, pues eso sí que sigue comentándonos un poco. Yo ahora hablaré de las que me he visto yo, que son unas cuantas también. Sobre todo estos últimos días. Esta última semana ya he estado viendo más regularmente, además. Porque, joder, para el material de todo, para cuando hablamos todo eso, joder, ya hemos visto, pero es que no vea si hay. Uno se muere antes de ver y la todas. revisión y volver a revisar un cineasta, la poética, y ya no solo vértelas de un modo íntegro, sino cuando te la has visto un día, bicheas unas cuantas escenas para recordar cierta, pues cierto, la poética, ciertos toques en la estructura poética de la película que ya no es que te descuadren a nivel no de conocimiento, sino que pues son necesarias para entender ciertas cosas o, ¿sabes lo que te digo? Para dar una A ver, vuelta de tuerca, todo lo que... espérate un segundo que va a hacer esto más grande. Sí, La caja del chat. Así se ve perfecto. Y dice que ponga Just Chatting, pero no está Just Chatting ya. Sí, está charlando, está Just Chatting, Brian. Sí que está.
Bueno, sí, sí, porfa, sigue, que estábamos aquí viendo lo ¿No? del Y la chat y tal. revisión de cine, eso es todo lo que hemos hablado. La revisión en función de vamos, de la doctrina general del cine. O usar también ciertos planos heurísticamente para ciertos análisis de la realidad. Entonces siempre uno está, pues eso, en constante Bien, trabajo. Vaya, viendo y revisando, es que es así. claro, es eso. Y luego, pero es que, Sí, dime. no, si quieres hablar de alguna más que te hayas visto, es sí por ir mencionando tal, y luego yo quiero sacar también un tema que me acaba de venir a la cabeza que lo hablaste el otro día. Sí, pues más películas que me he visto últimamente. Bueno, aparte de las revisiones Y y las pertinentes. así la gente también va teniendo para futuras ocasiones, tal que acabaremos hablando de muchas. Aparte de las pertinentes para los programas como Incidente en Oslo, Solo ante el peligro, etcétera. Aparte de esas, que son evidentemente las básicas, yo siempre me las reviso días antes, aunque me las haya visto. Pues, por ejemplo, La Habanera de Douglas Sirk, que ese mismo año hizo la Golondrina Cautiva, que es una obra maestra, un melodrama sublime de primer nivel. Me esperaba una obra maestra con esta película, no, al final se convierte en una obra notable. Me falta esa abstracción y distensión trágica propia del cine de Sirk. Que luego, bueno, luego ya está su etapa estadounidense, bueno, ahora que matizar un poco el largo, ¿no? Pero, Sí, por no, ejemplo, también la saqué el otro día, de hecho, la película de la de Obsesión del 54 con Rock Hudson, sí. en donde parece que a Douglas se le impone el productor o le impusieron un guión porque no entiendo ese melodramatismo forzado. Aparte que las ideas que operan ahí son bastante naif, ¿no? De la ayuda a los demás, de darse a los demás, pero al final esa estética, ese rigor expresivo y esa delicadeza estilística propia del cine de Sergi y esos matices, al final acaban conceptualizando una trama bastante forzada, que roza el melodramatismo burdo propio de no un telefilme. Hay gente que se acordará o si alguien que nos oye se acuerda o suena de algo, las novelas estas de Amarrosa, Ana Rosa, vamos, de Amarrosa se llama. Que las novelas, pues eso, folletines que se vendían antaño con tramas forzadas y aquí cae en obsesión que totalmente cierto, vamos, en unas situaciones muy, muy forzadas, melodramáticamente muy, muy sensibleras, pero bueno. Luego está pues el contrapunto, las de arena. Las de cal Cuidado son aquí, a esas. ver. Cuidado aquí, a ver. Espero que no se haya quedado pillado el... Sí, espérate. Que se ha quedado pillado el OBS, macho. No es el... Joder, con el OBS. Qué casualidad. A ver, ya se ve. Ya va, perfecto. Se ha quedado pillado el ¿Sí? OBS, se ha caído el directo unos segundos, da igual. Sí, sí. Si quieres ir contando también lo que te iba a decir, si quieres ir contando un poco la sinopsis, la gente se la suele ver al final por la historia muchas veces y tal, y guías por esto, si quieres ir contando así alguna sinopsis que te parezca La última que he interesante. visto. Hathaway. La de Sí, Henry Hathaway se desarrolla básicamente. Se construye en analepsis. Se ambienta en el siglo XIX, donde van a procesar a Gary Cooper por el asesinato de muchísima gente. Se supone que era capitán de barco. Y bueno, no. Lo que le hacen es un complot, básicamente, por cuestiones. Bueno, pero. ¿Pasa algo? no, no, yo creo que va bien ya. Estoy hablando con... Sí. Pero yo creo que va bien ya. Vale, vale. Pues nada, le intentan hacer, pues eso. Le intentan hacer el lío, dicho de un modo muy, muy coloquial, a Gary Cooper. Se ambienta, como reitero, se ambienta en el siglo XIX, en un jurado, vamos, en un juicio. Y la obra se construye en una analepsis continua, que supuestamente, bueno, parte esa analepsis de la narración que hace uno de los, ¿cómo decirlo? No manda más, bueno, de uno de los servicios de inteligencia británicos. Sí. Pero es una analepsis objetiva, más aún, es una analepsis omnisciente. Entonces no lo narra el propio, ¿no? El miembro del servicio de inteligencia, por hacer un complot en el juicio por la acusación de asesinato a muchísima gente. Y los supervivientes, como uno de ellos, interpretado por el buen actor Robert Cummings, nos alegan que no ha salvado la vida de mucha gente, estaba hundiendo el barco, etcétera, etcétera. Entonces, decimos, ¿qué pasa aquí? Bueno, y nos narra pues sus relaciones con el tráfico de esclavos en el siglo XIX, cómo ingresa en la prisión brevemente, por ello, y gracias a una conveniencia para con las autoridades, a fin de acabar con el esclavismo, ¿no? Del tráfico de esclavos ilegal, pues se instaura en un barco todo esto desde Londres hacia Estados Unidos, vaya, para, pues, vamos, desenmascarar completamente todo este entramado de corrupción, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a ver, bueno, toda la dialéctica entre, bueno, que realmente el Gary Cooper no es no es un negrero de ningún tipo. Es una obra con muchísimos matices y muy, muy, muy bien compuesta. Entonces, todo esto se maneja al final, pues,
gran parte de la diégesis en barco, claro, se desarrolla en barco. Primero en el barco en el que estaba como subalterno, regentado por el esclavista, el verdadero negrero, y luego el barco que va hacia, coño, hacia Estados Unidos, ¿sabes la palabrita? Sí, 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 Hacia sí. Estados Unidos. A partir de se enamora y ¿no? de la protagonista, que está interpretada por la que fue esposa de Joel McCrea, una gran actriz, buena actriz, Francis D, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una obra muy sutil, con muchísimos matices, muy bien compuesta. Y como siempre, Hathaway aúna su expresividad seca, depurada, muy bien estilizada, pero seca, aúna esa característica con su capacidad de la diégesis, de la capacidad de narrar historias, narrar bien historias y captar las significaciones, los pequeños matices, como hilvanar, pues eso, las diatribas entre los tejemanejes institucionales, legales y ilegales, y las relaciones amorosas, porque se enamora de la hermana Gary Cooper, Francis D, a saber, Francis D, del negrero real, del que tiene, por cierto, oficial de la Marina importante, es decir, es una obra muy, muy redonda, muy bien hecha. Sí, sí, yo es Matices que muy importantes. fíjate que te. El personaje de su amigo, George Raff. Sí. Fíjate que tú te has visto tantas películas, macho, que es que yo la mayoría no me las he visto, porque te has visto 80 millones de películas. A que yo me va ayer muy interesante. Bueno, ahora empezaremos a hablar de una cosa que dijimos que hiciste una recomendación en el anterior programa. Y para que la gente tenga también, bueno, pues eso, pues si no se ha rescatado referencias de películas buenas o bueno, potable o correctas de casi, bueno, de la década pasada, de más o menos recientes, ¿vale? Como es de Sí. Artist, que ahora pasaremos, bueno, pues te quiero preguntar un poquito. Y yo ayer me vi, macho, El sueño eterno de Howard Hawks, que era, mira, fíjate, solo me había visto una película de Howard Hawks, que era Scarface, obviamente, que lo estuvimos comentando y eso. Y, y joder, qué peliculón, ¿eh? Qué peliculón. Además es que, fíjate, lo que más destacaría yo, ahora que estamos hablando aquí un poco distendidamente y tal, es la química entre el Humphrey Bogart y Lauren Bacall, que además se acababan de casar justo, si no me equivoco. Sí. Joder, tiene una química brutal, un papelón del Humphrey Bogart y un película, una trama cojonuda. Luego también, que hay una cosa aquí que me chirré que hay que comentar. Porque es que, precisamente, macho, en los comentarios de Video Affinity, que ya hemos hablado de Film Affinity, que hemos hablado la mierda que se suele hacer normalmente, ¿no? Y las mierdas que comenta la gente, que no tienen ni puta idea. Comentaban todo, la ponían, de repente me metí, ¿no? Siempre me meto un poco a ver cómo está el panorama y tal. Y luego cuando veo el contraste ya, veo la película, digo, no tienen ni puta idea y te reafirmas. Pues que el sueño eterno me pareció raro encontrar tantos 3 2 es uno y digo. Y eso que la nota media que tiene es muy buena, ¿no? Pero en las críticas últimas o las críticas más reseñables ponía que una mierda, un bodrio, lo otro, que no se entiende nada. Y claro, se metían con el argumento y con la comprensión del argumento. Es decir, que es un argumento que se entiende perfectamente, pero vamos, que es alambicado porque es lo que le da la gracia a la película, ¿no? No sé si estaba basada en una novela de. No sé de quién estaba basado ahora, no me acuerdo. Tengo la punta de la lengua, bueno, da igual. Uno de los guionistas era William Faulkner. No está Faulkner, claro. eso, pero no sé si era El una nombre basada en una novela de Faulkner o. Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es una basada en una novela de Faulkner. Y. O Dashiell Hammett. Voy a buscarlo. Tiene que ser. Yo creo que de Dashiell Hammett, pero vamos. Voy a buscarlo. Bueno, no lo sé. Sí. En cualquier caso, se quejaban de la trama alambica y de que no se entendía nada de la trama. Es decir, sí que se entiende todo perfectamente y tiene que ser alambica por cojones. Porque está tratando de detective privado, lo otro, que tiene un, pues eso, un genio muy agudizado, una inteligencia muy alta, ¿no? Lo otro. Entonces No, una trama alambica se luce, ¿no? Ese tipo de personaje. ¿Sí? ¿Qué? es verdad. Era Raymond Chandler. Ah, la novela. Era Raymond Chandler, es verdad. Siempre me lío. Dashiell Hammett, Raymond Chandler, es verdad. Vale, 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 vale. Bueno, pues Sigue, eso, y, sigue. y que la gente se metía con esa trama alambicada, con lo otro, cuando un film, vamos, perfectamente narrado, y lo que tienen estos poetas clásicos, macho, es la fuerza siempre al final de narrar que parece que, visualmente, que parece que la cámara no está ahí, macho. Es decir, que abstraen de un modo que parece que la cámara siempre está en un. Que está fuera, macho. O sea, que parece que hacen que la narración sea tan fluida, tan bien desarrollada, tan todo, macho, que parece que no hay cámara directamente. Que está en la Es lo que cámara de, llamaban, de las películas. es lo que denominaban el montaje, lo que denominan algunos teóricos, bueno, que son teóricos vamos, doctrinarios del cine, como el montaje invisible de Howard Hawks. Pero por la fluidez del cuadro, claro, por hacer esos ajustes tan impecables en la diégesis. Entonces, Sí, claro, sí. parece que no se nota el peso de la cámara.
En Godard Sí, sí, por ejemplo, no es el corte. eh, El corte artesanal bruto, en muchas películas de los años 30 se corta artesanal, pero empezó a hacer un cine muy fluido, Howard Hawks, un tipo. Ya, además lo explica. Hay un vídeo en donde saqué yo eso, además. Es que está todo dicho, joder. Bueno, pues y eso, luego, ¿vale? Lo que denomina como montaje invisible. Es lo opuesto a Eisenstein, ¿no? O el montaje dialéctico soviético. O a Bertov. sí, que luego también lo decían de Frank Capra. Frank Capra también lo hace, consigue esta narración muy fluida, macho. El otro día me vi también, ¿cuál era la que me vi? Ah, sí, la de Vive como quieras también. Qué película, ¿no? Otra obra, otro obrón maestro. Bueno, si no es obrón maestro, es obrón. Si es que ya uno no sabe ni distinguir. Un peliculón cojonudo. Y luego eso, que lo que te quería, eso, de Artist, que hablaste un poco, macho, pero es que yo no tenía ni idea de esa película. ¿Quién la dirigía, macho? Así como duda mía. Mitchell Hazanavicius no es un director así muy. Sí, luego se llevó el Oscar en el 2012 por mejor película, no extranjera, película. Sí, O sí, sea que adelante. Y el film es estadounidense. no francés, es francés. Ahí está lo. En fin, Lo ¿cómo raro. decirlo? Lo genuino, sí, o lo paradigmático, bueno, como se puede decir, ¿no? Un rara avis, eso es rara avis, no suele ser Pero británica rarísimo. estadounidense. Porque para eso está la cajetilla de películas extranjeras. Pero Claro. bueno, yo no sé cuáles fueron los motivos ni cómo. A lo mejor Pero bueno, alguna productora estadounidense o. o a No saber sé. si, yo que sé, algún tejemaneje político, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, es una buena película, sí, es una película. Sí. No sé qué decir, iba a hablar sobre el sueño eterno, bueno, eso es lo que has dicho. La Sí, trama habla alambicada de lo que quieras. se complica ya no tanto la trama, cuanto por, no decir la desconexión, pero bueno, la dificultad que uno tiene, siendo español, pues de aprender los nombres ingleses. Es decir, una obra en donde hay tantos nombres ingleses de todo tipo como Japón, pues vamos, como puede pasar en una película japonesa, vaya, con una trama tan alambicada, no tan elíptica o tan laberíntica, pues claro, es normal. A mí me ha pasado, vaya, yo me la he visto 4 veces esa película. Pero bueno, al fin y al cabo la trama es lo de, no voy a decir lo de menos, no me gusta la expresión, pero bueno, estamos aquí coloquial Sí, lo de pero es menos en verdad, la pero es obra. verdad, es verdad. Si, Ahora, si realmente lo hay que una importa al semántica final es que fatalista. claro, es el trasfondo criminal del asunto y que te dé la impresión de estar alambicado hasta el extremo. Pero realmente lo que es en sí el asesino o por qué sigue investigando no importa tanto. Es decir, qué razones le lleven a seguir investigando no importa tanto. Es un sabueso. Se va diluyendo por la abstracción semántica, marcada por el fatalismo y luego la fascinación de su poética, de su estética, todo su tejemaneje. Una obra con la que he mantenido polémica, siempre la he considerado como una obra maestra de la estética, porque lo es. Obra maestra de la estética es el rigor, como conceptualiza las relaciones, todo, a nivel de diálogos, por no hablar de las cuestiones del noúmeno, vaya, el rigor de los años 40, los edificios, los trajes, los coches, ya sabes, toda la dialéctica, ¿no? A escala de entidades y luego a escala de instituciones. Entonces, con ese rigor nouménico, fenomenifica Howard Hawks una estética implacable, intachable completamente. Las sutilezas, las miradas, los gestos, el saber encender un cigarro, Un guión seducir, todo. cojonudo, ¿eh? Por eso es una obra Además. maestra de la estética. Eso es de primer nivel. Y de la poética siempre la he considerado como una obra notable. Pero cuando me la vi por cuarta vez dije, esto es sobresaliente. La bueno, sobresaliente por narices. Porque además, claro, me ríete también, no ríete, pero muchas obras de vanguardia, yo no digo las postmodernas, de vanguardia, pues claro, no tienen nada que, vamos, no tienen nada que ofrecer a esta película. Esta película encierra todos los elementos cínicos, satíricos y autorreferenciales, vaya. Para considerarse también como una obra de vanguardia, si nos ponemos así senso estricto, vaya. Y pues eso es un película, un sueño Un eterno. película, un película. La recomiendo Pero mucho, ¿eh? De hecho, entiendo que ya. muchos también por el guión alambicado, desalambicado. Pero bueno, De hecho, cuando cuando te pensábamos acuerdas lo de los de. nombres, ya está. Sí, hombre, lo de los nombres sí que es lioso, Bueno, pero es que hay una trama alambica, pero que además no importa tanto decir quién sea quién o quién sea cuál o quién sea el otro, sino lo importante es el trasfondo que lleva, es decir, que una cosa que acaba como un encargo termina por, sí, es decir, con asuntos de pasión, con asuntos fíjate, de la pasión por el propio trabajo, ya por la pura curiosidad y por contrariar porque le están intentando disuadir de que deje el caso a Humphrey Bogart todo el rato y dice que no, y dice que tiene problemas con la autoridad siempre, y dice que no lo dejo, pues ya sí, está. Es decir, la trama criminal y los nombres no importan tanto, es decir, se pone a extraer. sí. Y eso es una gran película. Sí. Una muy buena película. Es un película. Y luego también me vi, pues eso, la de, aparte, antes de ayer, la de Vive como quieras, película. No sé, si es que ya hemos hablado de Frank Capra un poco, es decir, Yo me hablo un poco. pues eso te un mago, macho. Un absoluto genio, macho. Que no se puede decir nada más.
que es un genio. sin duda. Es que consigue a partir de... Bueno, la broma siempre que sacamos, no como otros, ¿vale? Pero que consigue, pues eso, de una película... Más es que hasta cierto punto barroca y todo, es decir, y una atención al detalle, una fluidez de narración, todo, y además potentísima, como siempre le hace Capra, ¿no? El idealismo que se ve torcido, pero que al final, uniéndose la buena gente, lo otro consigue su propósito, de una bocanada de aire fresco, necesariamente, Siempre frente al intencionado. fatalismo y al cinismo que estamos acostumbrados. Sí, 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 totalmente. Con todos sus elementos. Sí, es que claro, se puede hablar de la vida como quiera, pero eso te habrá un maestro sobresaliente, vaya, como poco. Como poco. Sí, 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 sí. Sí. Y luego también, ¿qué más me he visto? Mira, lo voy a bichar aquí un momento. Y luego la de The Artist, bueno, no sé si quería decir algo más, no sé. No, la de arte es una obra correcta, hombre, con todo el cine mudo que llevo por detrás, pues hombre, no, se nota los toques que, joder, como no sé, hoy no estoy de palabrita, leche. Bueno, no importa tampoco. Estamos Que, aquí distendidos. que traicionan la poética muda, pero no en un sentido purista, sino en un sentido ontológico. Es decir, ciertos detalles kitsch que, pues que demuestran cómo el cineasta no es Murnau precisamente, pero es capaz de hilvanar una buena historia y componerla de un modo bastante correcto. Eso sí. Bueno, pues ahí tener la recomendación, yo me la tengo que ver, ¿eh? Yo me la tengo que ver porque me interesa bastante. No, no, sí, sí, incluso no sé si es notable, yo la tengo como notable así, pero bueno, buena película sí, es sólida, es una obra sólida y Ah, es una bueno, obra, sí. es un soplo de aire fresco. Otra cosa ya muy distinta es esa es la materialidad con la que está compuesta, el digital, etcétera. Claro, eso es un principio material básico que machaca, que una obra la destruye, la va comiendo por dentro, pero es lo que hay. Lo que hay. La digitalización no es una cuestión meramente estética de que me gusta más lo antiguo o lo no, es que estamos hablando de una cuestión ontológica y metafísica, punto. Y desde mi doctrina, la doctrina que sostenemos, vaya, vamos, inconmensurable, insuperable el analógico, frente al digital, que destruye las profundidades y las texturas y todo el modo de conceptualizar. Y luego, por otro lado, bueno, yo como quiera ya hablaremos, pero vamos, la sutileza de Frank Capra en todos los ámbitos. Y vamos, es que son obras magníficas sin caer nunca ni en efectismo, ni en sensiblería, ni en estupideces vacuas. No se queda en mero cliché, ¿no? En mero. Hace obras maestras con argumentos que podrían ser meramente rutinarios, graciosete, pero hace obras maestras, obras universales. Todas las dialécticas las que se mueve y siempre está en conmensuraridad ante clases, el etnovismo, la crítica de Capra es muy sutil y muy feroz. Además, Es siempre muy bueno. atención en los pequeños detalles que se interrelacionan. La familia al final de Chaval cuando dice no pago impuestos, no creo en ello, ¿no? Esa familia de anarquistas que acaban siendo detenidos o inspeccionados, porque claro, entre que fabrican explosivos y hacen propaganda roja, como dicen, pues claro, atacamos, ¿no? Cuando todo se convierte, bueno, es una obra magnífica. Sí, a ver, al final, qué manera de convertir un paripé en una cosa seria y tirar por ahí la trama, es cojonudo, macho. Y luego, Totalmente. no, hablando de Cabra, macho, el otro día, te voy a comentar lo que comentábamos el otro día, pero es que es curiosísimo, macho. Capra, el ejemplo de la superación. Me estuve leyendo. Bueno, a partir de que estoy viendo mucho cine de Capra estos días, pues me estuve leyendo un poco la biografía tal. Y es que, macho, es que la forma de hacer de antes, macho, y la forma de cultivarse uno mismo y la forma de hacerse a uno mismo como hombre antes, macho. Es decir, empezó como, es decir, hizo, bueno, cursó los estudios cuando llegó tal a América lo otro, luego se fue en calidad de profesor ahí al ejército en la guerra. Y cuando volvió se fue a Hollywood, pero o sea, se fue a Hollywood, pero no como cualquiera se piensa de guionista o de lo otro, ¿no? Se fue de obrero, macho. Me quedé acojonado, yo no lo sabía eso. Y después, cuando pudo, ahí pues metiendo cabeza, se metió de extra en un par de películas. Y luego, pues otro poco relacionándose con la gente, lo otro que ya le conocían, pues le ofrecieron ahí un puesto para hacer gags. Para empezar a hacer gags visuales en el mudo, además. Es decir, porque justo entró en la postrimería del mudo, en el final del mudo es cuando empezó a hacer cine. Empezó como Gagman, lo otro, para guionistas, tal. Y acabó metiendo cabeza, guionista, tal. Y luego también tuvo una especial ahí, pues conexión con el. No sé cómo se llamaba, el Riskin, que era un guionista. Creo que es Riskin, el nombre. O el apellido, vaya. No sé, que era Muy del bien, mudo. Sí, 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 que era, pues es eso, de las primeras películas que hizo con el de mudo, lo otro. Y luego ya le ofreció Columbia, pero que fíjate, Columbia por aquel entonces, ahora, bueno, antes, imagínate ya, cuando explotó el sonoro y el clásico, se convirtió en multimillonaria y ahora ya ni te cuento, ¿no? Aunque hagan moderneces ultrabillonarios, ¿no? sí. Pero fíjate, estaba empezando Columbia, que era una productora que tenía 4 duros. Y apostaron Sí, por él para hacer películas. Y fíjate, macho. Es decir, y
y hasta aquí hemos llegado, macho. Se hizo toda la obra maestra en los 30 y 40 y se convirtió en una leyenda desde obrero, macho. O sea, no era precisamente aquí un enchufado ni nada, macho. Ni No, para no que veas era. que con inteligencia y todo, al final, es que se Sí, consigue, macho. sí, también tener suerte, como todo, etcétera. Pero Claro, sí. claro, claro. Pues eso, no sé qué Y iba a luego, decir. bueno, sí, la reflexión que iba a hacer alrededor de esto también. Es decir, que, que realmente, macho, lo que pasa con esto luego se ve las caídas de los cineastas, macho, que suelen, vamos, salvo ciertas excepciones de genios absolutos, lo que suele pasar es que tienen una década más fuerte que otra, lo otro, y luego al final acaban cayendo un poco en el olvido, haciendo alguna última película y ya está. Muchos actores, ¿eh? Sí, pero los actores. Bueno, pero es que los cineastas, pero en los grandes actores y las grandes estrellas es más raro que pase que con los cineastas, yo creo. Es decir, salvo ciertos genios que siempre han hecho obras maestras tal, y aún así por valoración siempre han ido cayendo. Es decir, o subiendo, cayendo, lo otro, han tenido relaciones tortuosas con el cine menos Hitchcock y bueno, es que luego también depende con qué ponderes y qué consideres éxito, ¿no? Porque Kurosawa, por ejemplo, tal. Una Pero cosa es la claro, calidad, otra cosa es cómo se vendió a Mick. O sea, el claro. éxito en taquilla, el éxito en. Claro, es que muchas escalas. Bueno, pero que vamos, al éxito, yo me refiero más al éxito en taquilla que a otra cosa, macho. Fíjate, Pues, uf, no el. decirte. Pero fíjate el. Lo diré. Por ejemplo, actores, estrellas como el Gary Cooper, que han trabajado con los mejores cineastas, que te lo comentaba antes. Es decir, que han trabajado durante décadas y décadas y décadas como estrellas absolutas y lejos de ir para abajo, han ido para arriba. Y han trabajado con los mejores cineastas como estrellas absolutas durante décadas. Es que eso es acojonante. O el Humphrey Bogart. O Humphrey Bogart durante décadas ha sido de las mayores estrellas. Y luego también ha pasado al contrario con actores. Es decir, luego también, por ejemplo, es que luego. Claro, es que luego depende de qué pondré. Es decir, el éxito comercial o lo otro. Es decir, porque éxito comercial, por ejemplo, Marlon Brando en los 50 arrasa con las taquillas. Y en los 60 hace muy buenas películas, pero su éxito comercial es mínimo. Y luego en los 70 pega dos pelotazos y ya se dedica a hacer patochadas para ganar dinero, si lo dijo él. Que ya miraba el cine no como ya el desarrollo de su arte, sino como yo te doy mi cara y mi actuación, es decir, mi caché y tú me pagas. Ya está. Como el cameo que hizo en Superman, macho. Acojonante. Sí, y eso, yo Gary Cooper no lo sé, tengo aquí el libro, vamos. Pero claro, entre tanto, entre la doctrina, sobre todo, pues claro, no sé, los detalles sobre si a partir de los 50, hombre, a partir de 50 empieza a decaer, está clarísimo, y luego hay altibajos en su carrera, pero vamos, que no tengo los datos suficientes para decir cómo fue su carrera. Si realmente fue un fracaso, digo, a partir de los 50, que fracaso no es el nombre, ¿no? Pero no sé. Suspendo el juicio. Porque también me da igual, sinceramente. O sea, me interesa pues, la potencia de su obra y punto. Claro, yo ya soy pragmático en este sentido. Yo No, ya, no, sí, que sí, tuvo pero. éxito o no tuvo éxito, en algunas cosas, pero además hay datos que ya empiezo porque no da para mala memoria. Que sí, que sí, no, no, pero para que vean, macho. Es decir, para lo que es el. También lo que es el oficio de cineasta o de actor y lo que es la profesión, qué rápido se sube a veces y qué rápido se cae, macho. En muchas ocasiones, salvo cierto genio, cierto estalo. Y ya no solo genio, es decir, sino gente que ha sabido moverse, gente que ha sabido mantenerse, aunque sea lo comercial, macho. Fíjate lo grande. Es decir, los grandes farsantes, macho, que hemos hablado siempre. El Spielberg, el otro, el otro, el otro. En la Esos se rueda. han mantenido siempre en la rueda, es decir, porque Algún comulgan fiasco con. que otro, pero siempre. Digo, algún Claro, pero. fiasco con taquilla, Claro, pero pero siempre. comulgan con la industria y con el Estado hasta lo más alto, macho, y por lo tanto se mantienen, pero fíjate, yo me estoy refiriendo a los buenos poetas y a lo otro, macho, por cosas tortuosas. Por tal, el otro día me acordaba de cuando hablábamos, macho, que se suicidó la Romy Snyder, macho, es decir, al hilo de pensando en todo esto y tal, es que fíjate, joder, es que toda la tortuosidad de todo, macho, y lo duro que es, macho. Es decir, un día está arriba, otro abajo, lo otro. Hablando de. Como se Hombre, luego la potencia suicidó objetiva está ahí, la claro. acampada, se suicidó Jan Sever en el 79. Se murió el mismo año, ¿no? Fue la época en la que se murió también Natalie Wood, pero bueno, en circunstancias bastante polémicas. Fue un pelotazo, vamos, su muerte, por lo que representaba ella, por las circunstancias de su muerte, ¿no? Pero bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé qué iba a decir más. Bueno, la química entre Bogart y Bacall, por ejemplo. A mí nunca me ha hechizado realmente. ¿Eh? La he visto más como mito que como otra cosa. Hay mejores químicas en el cine. Para mí, sin ir más lejos, entre No. Richard Conte, Susan Hayward, en Odio entre hermanos.
A mí la dialéctica entre Bogart y Bacall, a lo mejor la diferencia de edad, pero no lo veo una dialéctica correcta, es buena, pero tan maravillosa como la han No, pintado. Me no, no, parece muy no, sí, perdón. sí, no, 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 es maravillosa, macho. Yo como la ves en... No, yo sobre todo donde te digo, en el sueño eterno, macho. Cuando están los dos en la mesa y empieza a hablar empieza a hablar de analizar caballos, porque le gusta apostar a los caballos. Y le dice, dice, estoy analizando qué tipo de caballo eres tú. Dice, eres de los que arranca fuerte el otro. Y dice, y en la segunda, dice, cuando ya tienes carrilla en la segunda vuelta paras a descansar el otro. La pasión con la que se dice, todo, vamos, será tal, igual. A mí me da igual lo que diga usted. A mí también lo que digas tú, pero bueno. Bueno, por eso que hemos aquí. John Power, Susan Hayward, en El correo del infierno de Hathaway, otro película. Claro, es una obra que, como es cine a palo seco, sin efectismos, sino que ver la propia poética, lo bien que está articulada la historia, la diégesis. Claro, es un peliculón de primer orden, pero no es tan una película así, vamos, casi nadie la conoce. Cuando está adulcorada, etcétera, pues ya empieza a ser conocida. Bueno, pues ya está. Sí, sí, es Otro lo de peliculón de siempre, sí, es Hathaway. lo de siempre. La que más se acerca a la obra maestra de las últimas que me he visto, digo de las últimas de estos días, porque en este mes me he visto bastante obras maestras, como ya he dicho. Hmm. Por primera vez, digo, no en revisiones. Es la de Gloria y Hambre. No confundir con el bodrio de. Que a mucha gente sonará Dolor y Gloria. No. Gloria y Hambre. O sea, la obra maestra, no el bodrio este kitsch Del que se hizo. Almodóvar. Sí, eso. No. Melodrama petulante lo justo. Y melodrama aquí lo justo. ¿no? Yo estoy hablando de Lobron, ¿no? De William Wellman del 33. Bueno, brillante. Claro, brillante completamente. Claro, está pues a la altura del enemigo público perfectamente o de la de Frisco Jenny, vamos, el barrio chino. Fíjate Cómo que narra habla. la historia de un héroe de guerra, bueno, un héroe de guerra no, de un antihéroe de guerra, que se merecía la medalla, pero por ventura, por mala suerte, no se la pudieron dar, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, que luego se vuelve adicto a la morfina por las heridas de guerra, no tiene medallas, le despiden del trabajo, acaba ascendiendo, se acaba haciendo a sí mismo, pero por dialéctica de la realidad acaba de nuevo en la miseria, etcétera, etcétera, toda esta dialéctica, que además recorre 20 años, bueno, una obra de primer nivel, la depuración, en la flexibilidad, en la sutileza, en todo. Otra película para directo, ¿eh? Y dura 1 hora y 17 como mucho. Claro. A ver, que voy a saludar Maestro, aquí. Nos saluda Adrián de la Fuente. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Estamos aquí un poco charlando de cine, tranquilamente, a gusto. Cualquier cosilla aquí que queráis preguntar, lo otro de lo que sea, pues vamos respondiendo lo que hablamos. Sí, termina lo que estás diciendo. un auténtico maestro. Otra grandísima obra de William Wellman. Cómo Es que sabe de Wellman. paseo científico sin efectismo. Claro, sin ningún tipo de efectismo. Yo fíjate que el otro Desde día lo hablábamos. es acojonante. Es acojonante la sutileza de la película. Yo fíjate que Roza la guapa. el otro día que hablábamos, cuando estuvimos hablando de Wellman a propósito de Incidente en Oxbow que hablábamos, es que el otro día realmente tú estabas dando una clase, macho. Es decir, la profundidad con la que analizaste Incidente en Oxbow, es decir, era maestra. Y entonces yo me puse a escucharte el otro. Y es que además, es decir, además de cómo yo vi la obra, ¿no? Que la vi absolutamente. Pues una obra maestra que está aquí. Y cómo lo analizaste tú, uno llega a comprender la profundidad de William Wellman, macho. Es que acojonante, es que acojonante. De eso que yo solo he visto ponerse bueno, es que el enemigo público que es otra que tal baila, macho. Es que es otra que tal baila. Además, la escena nocturna no desata un romanticismo desaforado, sino un romanticismo contenido, muy depurado. De hecho, creo que hay una fe de errores. O fe de errores, vaya ahora. Porque creo que dije, les justicia cuando llega el día. Es decir, pero en las postrimerías de la noche. Es decir, claro, cuando cae ya la noche, o sea, cuando va a morir la noche precisamente. Y le va a suceder el día, ¿no? Es en ese momento justo. Hasta que llega de repente, a palo seco, el día, ese día, no, es esa especie de día cuando te levantas de una resaca, no digo de borrachera, digo una resaca existencial, hastiado, ¿ves? ¿No? Sin perjuicio de la luminosidad del día, ahí invierte dialécticamente el paisaje. Sin perjuicio de la luminosidad del día, la gente está apagada completamente, está ensimismada por lo que acaba de hacer, ¿no? El polo. Luego lee ese discurso dentro del bar, o dentro del, ¿no? del bar, vaya. Que digo, ahí Fíjate, luego hay una inversión dialéctica muy importante. Es decir, la luminosidad del paisaje se opone a la oscuridad existencial o a los remordimientos de los personajes. Eso lo hace con total naturalidad, con total depuración, y claro, está más en ejercicio que en representación, no hace hincapié de eso, sino lo muestra depuradamente. Entero maestro.
Esto de primer nivel. Y luego, por ejemplo, en Solo Arte en Peligro está la sutileza de que los que están en las instituciones no salen de ella. Y luego está la dialéctica de en el momento que sale de la iglesia, todos contenidos y depurados, ensimismados. Vemos al fondo los niños, bueno, cuando sale, vamos, al fondo, no, en primer plano, vaya. ¿No? Correteando y jugando. Que sí, que sí, Total que sí, inversión que sí. dialéctica en movimiento en todo. Con total depuración, Fíjate. naturalidad, sin ninguna petulancia. Yo el otro día también me acabo de acordar de una anécdota de esto de que tenemos entre bastidores cuando estamos eligiendo programas y demás. Me acuerdo que... No, no es al hilo de Wellman, que ya hemos dicho que es un maestro y ya tenéis ahí el vídeo de Incidente en Oxbow en YouTube. Y aquí en Twitch, de hecho, también lo tenéis. Del análisis en profundidad que hicimos, esto es una fe de rata un poquito, pero... No, Fíjate y que yo me con acuerdo... matiz. Sí, sí, pero yo me acuerdo de aquí, vamos, de una anécdota que tuvimos así entre bastidores que yo te comenté, macho, de ir a ver, para hacer una crítica que todavía que caerá en algún momento, para hacer una crítica de Almodóvar, dije, como estaba en boga la de Madres Paralelas, dijimos que esta ahora, bueno, pues anunciada como una obra maestra en todos los carteles de Madrid y lo otro que es un puto escándalo. Más que esa otras dos, ¿no? Otras dos, pero bueno, esa. Sí, pero dijimos que se me ocurrió la loca idea, ¿no? O sea, pero que es una... Pero fíjate, es que por lo que hay que sufrir por el trabajo también. De ir a verla, macho, para criticarla ahora que está en boga. Pero es que fíjate, eso tiene que ser infumable, macho. Tiene que ser infumable. Y además es que el argumento ya se las trae, es siempre lo mismo. Seguro que se lo aprovecha al máximo para ir de cliché absoluto. Bueno, habrá que verla cuando se pueda conseguir. Porque es que incluso pagar para eso te siente un poco sucio y todo. Es Yo creo que no, que... bueno, pues nada. Solo puedo hablar de qué he hecho yo para merecer esto, que es la última suya que me he visto, vaya. No, no, sí, si no es por hablar de Almodóvar, es por contar un poco la anécdota esa de, joder, es que, No, pero bueno, ahora aguantara, pues, conociendo su estilo y viendo qué he hecho para merecer esto, están todas sus líneas, ¿sí? hombre, imagínate, igual hace una obra maestra. Y nos tenemos que aquí que descubrir, pero no. Y no creo, la verdad. Y eso es lo que te estaba diciendo. Eso es el Wellman un puto maestro y bueno, yo me he visto unas cuantas también este mes, eh. Yo últimamente estoy al día. La otra que iba a comentar es que Frank Capra he visto muchas estos últimos días y ayer no me vi otra ya porque digo que va a ser abusar, va a ser abuso de Frank Capra porque al final cuando empiezas a coger rodaje, es decir, algo que le hace especial, por ejemplo, a mí a Frank Capra me encanta, ¿no? Su forma de componer, su forma de optimismo, lo otro, su manera de sacar adelante esas situaciones y tal. Pero fíjate que ya el otro día, cuando me vi ya la de... Bueno, es un poco... Para mí me pareció mejor la de Vive como quieras que la de Sucedió una noche, pero también es un peliculón sobresaliente, por lo menos. Te pasa un poco que te empalagas al final del estilo, no sé si te ha pasado. Que aunque sea un cineasta acojonante y unas películas buenísimas, te empalagas del estilo y deja de ser tan especial como lo era. Si te las ves muchas seguidas y te metes mucha caña. Entonces, pues eso, me vi... Sí, 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 sí. No, no, que totalmente. O sea, no es que te empague, no quiero más, ¿no? Lo está viendo, pero tienes ese ansia del contrapunto poético. Sí, sí, justo. Y entonces ayer por eso me vi el sueño eterno, que me falta mucho por ver cine negro. Ahora, ayer que lo estuvimos hablando también, me falta mucho cine negro por ver todavía. Si es que son muchas películas. El otro día también hablábamos de la inconmensurabilidad de eso, macho. De la angustia que te da cuantas más películas conoces, más poetas ves, van surgiendo todavía más películas y te das cuenta tú mismo de que no te va a poder ver la obra, aunque cuentes solo las obras maestras, no te va a poder ver todas las obras maestras de la historia en la vida. Es decir, no te va a poner... Y eso te lo digo a ti que te has visto 50 millones de películas. Y el problema no son las obras. Ahí está. El problema no son las obras maestras que más o menos son conocidas, son las desconocidas, las que conocen dos gatos. Porque cuando ves una obra maestra conocida dices, ¿cuántas más habrá? Es ese ansia, claro, ese ansia, pues eso, de visualización, vaya. Pero bueno, lo que hay, claro, está el estoicismo, bueno, También con hablábamos, ver unas cuantas obras maestras es suficiente. también hablábamos el otro día, que lo dijiste tú en el directo, cuando hablábamos de que parecía que te inventabas ya los cineastas japoneses, que lo dijiste tú. Y el otro día, poniéndome a decir nombre aleatorio, es que pega de puta madre, macho, para hacer la coña. El otro día Bueno, aquí. Tú sí, nos sí, lo no, lo, dijiste lo aquí, ¿no? dijiste, sí, lo dijiste tú. O sea, yo ayer, yo te lo dije el otro día, ahí, hablando tú y Pero yo, pero... nombres aleatorios tú lo has dicho entre bastidores, supongo. No, pero tú dijiste... Y luego están todos los cineastas desconocidos. Creo que además fue en el de... Lo diré.
En el último, yo creo que en el último pelotazo de los 90 en El silencio de los corderos, lo dijiste. Sí, Que sí, 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 sí. dijiste que siempre saco a todos los cineastas japoneses que parece que me los invento. Porque solo los conozco yo. Ese es un contrapunto buenísimo, macho. No, pero que tú te has inventado los nombres entre bastidores Claro, sí, sí. Pero es y si que. Tanosuke Kuno. Sí, 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 sí. Takeshi Sí, nada y sí, te los puedes inventar, pero en un momento. Pero no se los inventé, pero o sea, lo se ha visto grande, todos los no, grandes yo, maestros. claro, están ahí. Más o menos he visto, ¿no? Sí, sí, lo grande, vamos. Ya os he dicho mil veces, lo voy a decir, lo digo de nuevo, vamos. No hubo bueno, no hubo Nakagawa más conocido, ¿eh? Sí, sí que es conocido. Sí, es de Sí, los es más más conocido. conocidos. Porque, por ejemplo, hizo la de Jigoku y luego la de Historia de Fantasma, o sea, la de Historia, vamos, Yotsuya Kaidan, que se dice en japonés. Los títulos en España está para entretener, Yotsuya Kaidan de toda la vida. Que luego los cuentos, ¿no? Sobre Yotsuya. Una historia de fantasma, un fatalismo romántico entre venganza, película de primer nivel, esta película. Si lo desconocido, desconocido, Masaki Mori, Yoshihiro Ishikawa, Kiyohiko Shiara, Oro Kadono, etcétera, etcétera. Luego hay Escucha, obras maestras de cineastas conocidos, pero que son desconocidas las obras, a saber, la de esas, vamos, Sasaki Kojiro, de Inagaki, del 50. Y luego Sengoku Burai, del 52, del mismo cineasta, etcétera, etcétera. Bueno, En busca de la madre, en inglés, ¿no? In Search of Mother, no sé cómo se dice en japonés, no sé su título, no me acuerdo, que es del 31. Y esa muy, muy poco conocida, y ya se notaba la línea del maestro, que la hizo muda prácticamente la película. Bueno, muda, de hecho. Bueno, pues eso, que si no me enrollo. sí, 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 no, no. No, yo te iba a decir que voy a ir un momento al baño, pero iba a hablar ahora por si quieres hablar un poquito, porque tú te la viste y a ti te pegó, Dime. me dijiste que te pegó la hostia en el momento. Entonces, si quieres empezar a hablar un poco de Sucedió una noche y vengo en un segundo y hablamos de, porque me estoy Es meando. que esa tendría... Es la hostia, hombre, la hostia. La vi me pareció maravillosa. Me la vi a finales del 13, 2013. A ver, espera, que pregunta aquí Adrián de la Fuente que qué nos parece Wong. A ver, perdón, que no lo veo aquí. Un Que, Kar-Wai. Wong Kar-wai, sí. Ese lo tengo pendiente. ¿No lo has visto? No, algún Kar-Wai, no, tengo que verme Deseando Amar, sobre todo, y la de Chunkin Express. Mira, de los 90, Chunkin Express. Tengo que catármelo, sí, el hongkonés. Tiene este Sí, sí, sí. hongkonés muy No, importante, no, vamos. yo no le conozco. De la generación del Zanji Mou, Teodoros Angelopoulos. Del Jimou me he visto dos. Una correcta, que es la dama de Shanghái. La dama de Shanghái. No es la dama, es otro, es la tatal de Shanghái, la mujer de Shanghái. La dama de Shanghái la obra maestra de Orson Welles. Y una que es horrorosa realmente, que es Keep Cool, que es marido de mujeres, pero peor. O sea, muchísimo peor. La hizo de un modo muy no muy chapucero, muy cutre, y es lo que es la película, y casi gana Cannes en el 97. Menos mal, por lo menos se lo llevó el Takeshi Kitano, joder, con Hanabi, que por lo menos hace una buena película. Una película correcta. Yo me la tengo que ver. Sí, También sí, me bueno. tengo que ver al Takeshi Kitano. Es que a mí me falta una barbaridad. Pero bueno. Takeshi Kitano, brother. Bueno, Dice, dime qué quiere dice. mientras. Sí, sí, escucha. Dice, no, nos comenta aquí. ¿Cómo se llama? Zorro Sombra Oro. Dice, los japoneses, según creo, la sublimación de lo que Burroughs llamó divisionismo. Ahí No nos sé. lo ha tirado. No tengo ni idea de qué es Yo, divisionismo, ¿eh? yo Borrow sí tampoco. lo conozco, está claro, porque Borrow como para dejar de conocerlo, pero divisionismo, hay que buscarlo ahora. No sé qué es, ¿eh? Venga, A lo yo mejor voy me a suena por, aprovechar. por, Mira, tardo por un el contenido segundito. en el continente, espera. Voy un segundito para allá y hablas un Lo poco de bueno de esto. internet. Y si quieres empezar a hablar de Sucedió una noche, ahora vengo. Un segundo, no tardo nada. Vale, vale, voy a mirar de divisionismo. Eso tengo que mirarlo. De divisionismo tengo que mirarlo. Y así me estudio, porque de Burroughs tengo pendiente unas cuantas obras, bastante, vamos. Pero bueno, Sucedió una noche, a ver qué me ha dicho aquí que lo diga. Bueno, Sucedió una noche, pues sí, una película maravillosa realmente. Como siempre, Frank Capra es un absoluto poeta de la mundanidad, como los grandes maestros. Es decir, de sacar de las pequeñas situaciones, de los pequeños gestos, pues conceptos o ideas universales, realmente de gran alcance. Y bueno, es una obra maravillosa. Es yo de las primeras que me he visto junto a Sénico por compasión también, del mismo, vamos. Y ya está, y lo de, pues nada más. Un Carguay tengo que vérmelo, lo tengo pendiente. Haremos a lo mejor un pelotazo sobre Chonkin Express del 94, pues estaría muy bien. Y nada más. Nada más que decir. ¿Qué digo? Bueno, ya lo he dicho, Sí, ¿verdad? Un sí. pelotazo de Chunkin Express estaría muy bien, ¿eh? O sea, Tarantino, bueno, Tarantino se puso muy efusivo con esa película.
Ah, la ha hecho, No la ha hecho sé, la que estabas hablando del 94. del que nos ha dicho de Adrián de la Fuente, sí. Se la denominaron como un pelotazo oriental, vamos, como una gran obra oriental. Esa es Mira, la distinción que hace. bueno, a ver, es que De esto yo, ciencia física. yo aquí tengo que disentir un poco porque dice Zorro que Frank Capra no deja de ser un sentimental. Sí, pero hay maneras y maneras de ser sentimental. No es un sentimentalismo barato. Es un sentimentalismo, además, muy bien inserto en las tramas, muy bien inserto en la poética de Frank Capra por lo general. Pero es que además, llamarlo sentimentalismo es al final, tiene la connotación un poco de crítica, ¿no? De sensiblero, a lo mejor. Es decir, cuando hablamos de ser un sentimental, no es que esté mal en su estricto, pero dicho se entiende como algo sensiblero, ¿no? Algo... No, no algo peyorativo, sentimental, Sí, dícese de aquel uso incorrecto, en este caso del cine, o del medio expresivo, y en donde los sentimientos se reducen a su aspecto más vulgar, más de un burdo, sí. modo muy forzado. Le pasa a Douglas Sirk en la película de Obsesiones. Tuvo que ser imposición del productor, de problemas de producción, la novela que le dieron, el material que le dieron, a lo mejor tiene que hacer, no sé las condiciones de Obsesión, pero me extrañas siendo Douglas Sirk. Sí es cierto que por la naturaleza de sus obras, que son maravillosas, La Habanera, notable, o yo qué sé, La golondrina cautiva, que la he vuelto a citar, obra maestra, no que pequen de sensibleras, pero el propio contenido de las obras, el modo en el que está tejido, en cierto momento, durante toda su producción cinematográfica, puede haber un punto en donde lo fuerce demasiado, se le vaya la mano, es normal. No todos los pintores hacen obras maestras, ¿no? Sí, sí. Y un momento que hay un trozo que se errone y bueno, por la naturaleza del cine, pues venga, a montaje. Porque no entiendo, viendo el asesino poeta, por ejemplo, que el asesino poeta, perdón, el asesino poeta o el poeta asesino. No, el El asesino asesino poeta. poeta, sí. El Hemos hablado ya asesino de poeta, ella. fíjate la metástasis, ¿eh? No es lo mismo el poeta asesino que el asesino poeta. La sintaxis semántica, de todo es asesino, pero poética. ¿Qué fondo hay? ¿No? El fondo de destrucción de la belleza, etcétera. Está muy bien traído el título. A Pues ver, fíjate, nos de dice películas. el mismo Zorro, ¿quién ha dicho barato? Yo lloraba viéndolo, pobre diablo. No, no, pero que sí, no, si no... A ver, es que por la palabra que has usado, ¿no? Sentimental. Bueno, pues sí, es ciertamente en el buen sentido sentimental, pero sobre todo es un idealista y un optimista, ¿no? Y resalta valores antiguos. Resalta valores antiguos de que uniéndose la gente con cohesión, que siendo buena gente, o sea, ser buena gente no es óbice para ser pobre, por ejemplo, ¿no? Que es lo que en esa sociedad del cinismo ya de los Estados Unidos ya degenerados, en los que se buscaba el dinero por encima de todo, ¿no? Que la destrucción de los valores de la familia estadounidense, la destrucción de la tradición, de todo, ¿no? En pos del turbocapitalismo, pues Frank Capra pone un muro. Pero es que eso Lo bueno, es por su evidente. tradición de la vieja Europa, más que la destrucción, porque el Claro, claro. utilitarismo ya ha estado, es decir, los principios protestantes de la ética protestante del capitalismo han estado ahí y han ido fermentando. Pero bueno, pues eso, no sé qué iba a decir, lo de sentimental, pues eso. Yo me acordaba, solo decía ayer en la película George Raft, que es el que hace de su alterno, de Tony Camonte en Scarface. Sí. Eso le decía George Raft a Gary Cooper cuando se ponía a filosofar. Bueno, a filosofar ya poetizar, ya está, se pone, eres un sentimental. No te he entendido, eres siempre un sentimental. Una muy buena película. Hombre, No sé. sí, luego hablando de lo que te decía yo, decir, de Gary Cooper, hablando ahora un poco de todo. Gary Cooper, siempre, vamos, dijiste tú que tienes ahí el libro de Gary Cooper, si quieres ahora hablamos un poco Sí, de él. sí. Pero que siempre se opuso a hacer papeles de burgués, ¿no? Porque sus orígenes pues fueron humildes ahí en un, pues eso, en un rancho, lo otro, de una familia pues tradicional, de una familia que no era burguesa precisamente, ¿no? Pero claro, es que luego, ¿hasta qué punto no es burgués? Es decir, vale, que gustaba de juntarse Sí. que gustaba de juntarse con gente, pues eso, muy similar a su carácter, ¿no? Muy familiar, tal, digamos, tradicional, ¿no? Con su amistad con Hemingway, lo otro. Pero hasta qué punto, macho, no fue. Joder, es que. Claro, es No, que pero esa dicotomía también, esas ideas fijas de cada uno, de no querer hacer un burgués, pero yo creo que podría haberlo no, hecho pero perfectamente. Gary Cooper no era de clase obrera, no tenía problema. La cuestión, en todo caso, fue una cuestión de didáctica ante ciudad-campo, porque era de ascendencia burguesa, era una familia acomodada, no tuvo ¿Ah, problemas sí? económicos, ¿no? Sí, 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 sí. Además le ve fotos de joven con su padre en un buen estatus antes de ser actor, ¿eh?
Lo que pasa es que, claro, el propio carácter de la familia, y bueno, ya lo he dicho, el vaquero y la dama de Potter del 38, pues lo interpretas como anillo al dedo. ¿Por qué? No en tanto pobre, rico, claro, no esa dialéctica, sino ese carácter afable de un hombre criado en el campo, ¿no? En los Sí. grandes pastos de Montana, vamos, Montana ha visto la anchura del estado, no sé cuántos kilómetros cuadrados tiene, pero la gran mayoría son pastos. Claro, está la Dakota, la llanura, los lagos, más. O sea, Montana donde, ¿no? Sí, Entre, sí, sí. Más o menos la encuadro. la Dakota y Idaho. Una zona, pues eso, está entre el límite de la montaña, pradera. Tiene montañas y pradera. Sí, ahí se han hecho buenos westerns. Vamos, han inventado buenos westerns. A ver, vamos a ver Montana, de aquí. hecho, hay una película que se llama Montana del 50. Con el. Coño, el Errol Flynn, leche. Sí. Ese era el nombre. Hostia, Errol Flynn, macho. No me he visto La dirige ninguna Ryan película de Murphy. Errol También Flynn aparece todavía. como Raúl Walsh. Cuidado, Uy. ¿Mm? No, digo que. Hablando de Errol Flynn, que la ha sacado hace un segundo, siempre he querido verme una película de Errol Flynn porque es un hombre que me llama la atención, un actor que me llama la atención y todavía no me la he visto. A lo mejor cae hoy. Y luego, si quieres, vamos comentando lo que nos van diciendo. ¿Qué pasa, Montana? Sí, que si quieres, vamos comentando un poco lo que nos van diciendo por el chat, a ver. A ver qué nos decís. El zorro está hoy activo, parece. Dice. El sentimentalismo es algo pernicioso. Cierta reflexión en Nymphomaniac. No tengo ni idea de lo que es Nymphomaniac. Infomanía, ¿no? Las dos partes que hizo la Von Trier en el 2013. Ah, sí, claro, porque luego ha hecho un comentario alrededor. Yo tengo ahí la de Europa, que me la tendré que ver. Y yo también la tengo, Y bro. luego dice, a Lars von Trier se le ha pasado el pelirrojismo y quiere sentar cátedra. Y dice, Hemingway era un escritorzuelo y Faulkner también. Uf, cuidado ahí, cuidado ahí. Hombre, lo que se le puede acusar a lo mejor a Hemingway, que yo me he leído un par de las suyas, la del viejo y el mar, por ejemplo, la más chapoide que he visto nunca. Pero es un escritor que se nota, digamos, que tiene, joder, que tiene ese sentimiento vivo, esa forma de expresarse muy, a lo mejor un poco incluso grandilocuente, muy expresivo, muy agresivo, un escritor muy agresivo, pero no me parece ni mucho menos un escritorzuelo, eh. Yo no doy opinión hasta que no me lea gran parte de su obra. Porque si no. No, porque luego es la otra ¿cuál es la Una otra obra mala, digo, ha hecho una obra maestra, pero una. Sí. Claro. Y me dice, yo qué sé, Lope de Vega. Pues sí, Y Lope de luego, por Vega. ejemplo, las nieves del Con el Kilimanjaro, caballero macho. enamorado, da vuelta del caballero enamorado toda la literatura que se ha hecho, vamos. Y luego, por ejemplo, las nieves Un del episodio Kilimanjaro, es un obrón. es un obrón, es un Es obrón de un primer. obrón de primer nivel. La A ver, película, sí. sí, luego hablando un poco también, Adrián de la Fuente dice que se está viendo La Noche Americana y me está encantando. Dice, yo la tengo como obra sobresaliente. Es muy buena obra, es muy buena obra. Sí que es verdad que luego Truffaut tiene que tú le criticabas mucho también por Jules y Jim y todo el rollo. Ah, no, bueno, pero no, Un no. poco cínicamente, pero no, Cínicamente. es una obra sobresaliente para mí, macho. A ver que me hago doble aquí. François Truffaut es un fetichista y un petardo. Yo es que tampoco me he visto tanto de Truffaut. Pero a mí La Noche Americana me parece buena película. Es decir, la denuncia, aparte de enseñar el mundo del cine por dentro del que estaba enamorado, lo otro, ¿no? De que se le llamaba, bueno, o se le conocía, ¿no? De por ser muy cinéfilo, ¿no? Y por tener una gran tradición, un gran bagaje de los antiguos. Y además a uno le apela también un poco a la emoción. Cuando están, por ejemplo, en esta escena que recibe un paquete, está dirigiendo la película, ¿no? La película dentro de la película que dirige en La Noche Americana. Y recibe un paquete ahí de libros para dirigir, ¿no? Y empieza a sacar, pum, que sí, Jean-Luc Godard, Bresson, Howard Hawks, no me acuerdo, Orson Welles, lo otro, cuando por ejemplo sale su escena de niños robando los pósters de Ciudadano Kane, lo otro. Pues al final eso sí que puede caer en cierto sentimentalismo, pero que a una persona que le gusta el cine lo disfrutas, esos pequeños detalles, a lo mejor es un poco de cliché, ¿no? Pero me parece una obra bastante sólida, de hecho muy sólida, la de La Noche Americana. No la pongo obra maestra porque no lo es, pero sobresaliente muy alto y si alguien de... Bueno, es que obra maestra no es, pero muy buena película, desde luego. Y me alegro de que te guste, Adrián. Así que sabré un poco aquí de lo que nos han dicho de Lars von Trier, tal, bueno, Truffaut, de Lars von Trier ya hemos hablado Sí, bastante. bastante, lo Con hemos dos puesto va a a parir. llevar en la oscuridad, suficiente. Los Los vídeos idiotas. caseros. De hecho, fíjate, una anécdota. De hecho, Sí. de hecho, ya no en esto, sino en el último refugio, el directo que hicimos sobre el último refugio, hice la disertación sobre la hipocresía del dogma y la contradicción misma del dogma 95, como puro novismo posmoderno. Valga la redundancia, vamos, el pleonasmo. Como una prolongación más, pues eso, de la New Age, básicamente. Dicho así, grosso modo, muy rápidamente.
No, Sí, sí, tenemos 10. Voy a repetirlo. una esta que iba a sacar yo, que no sé si te acuerdas, que yo me estuve viendo hace poco, estuve bicheando en Cannes 2021. Y una mención del jurado se la había llevado uno que se apellidaba Trier. Y ahí entramos ahí en disertación de si podía ser familiar, que seguro luego hay mucho padrino, ¿no? En este mundo, ¿no? Venga, Pero, Coppola. ya, pero ya se sabe por dónde va el asunto. Es decir, sea o no, ya que mata. Es decir, ¿Verdad? sí, 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 pero bueno, una referencia hablando de Trier y de Triers. Y eso, luego íbamos a hablar. Estamos hablando ¿De de qué? Capra. De Sucedió una noche, que no has hablado de Sucedió una noche. Sí, muy, cuando te has ido al baño muy Ah, depuradamente. Una gran película, hace muchísimos años que me la vi. sí. Muchísimo. Pues fíjate, a mí me parece. Y además es por la que estalló Por la que empezó el boom precisamente de Capra, fue por Sucedió una noche. Y es muy buena película. Yo lo tengo como una obra sobresaliente y podría ser incluso una obra maestra y no sería ninguna locura. Pero me pareció respecto a las otras que me he visto, que son Secreto de Vivir. La locura del dólar es anterior. Buah, es que la locura del dólar es anterior. Ha sucedido una noche. El 32. Joder, Sí. pues para mí es mucho mejor, que sucedió una noche. De hecho, probablemente, o sea, dentro de la calidad de Capra y de todo, mm, bueno, yo le cortaría el final. El final que tiene no me gusta. Pero la locura del dólar puede ser la mejor que me haya visto de Frank Capra. La que más creo que es una obra maestra en 1 hora 16. Y yo le cortaría los últimos 4 minutos o 5. Es decir, cuando llegan los hombres ahí a sacar las cajas fuertes, lo otro, ahí la habría cortado. Porque es que un cierre perfecto. Y el principio final lo hace circular. Pero no, tiene que añadirle lo de que si ha vuelto con su mujer y se va de luna de miel. Y, es decir, aunque sea un Muy genio. buena Y, película, además. Muy buen elenco. no, no, sí, pero, Sí. pero ya te digo yo que Sucedió una noche es un obrón. Es un obrón. Y además Carol Gable está brillante. Y luego también hablaba de que. ¿Cómo se llamaba? La Claudette. La Claudette de Cover. pues la Claudette la utilizó, es decir, salió con él protagonizando un film suyo o codirigido o algo así anteriormente, que fue un fracaso estrepitoso. Y aquí es cuando salta el estrellato, es decir, pasa de ser una actriz fracasada, más o menos considerada fracasada, a ser Es el, una es absoluta el mismo año estrella. que hizo Cleopatra. Ese año Hmm. hizo Cleopatra y esta. O sea, Hmm. eso no es Se importantísimo. consagró, macho. Y luego el Clark Gable, que hasta entonces solo había hecho de. Vamos, eso estuve leyendo también, ¿no? De que había hecho muchos papeles de pandillero, de macarra, de lo otro. De mafioso. Muy buenas películas. Muy buenas películas. Un alma libre del 32 o 31. 32 de Clarence Brown, un cineasta maravilloso. Se ha trabajado con Greta Garbo. Como Greta Garbo trabaja con él, vaya. Muchísimas más, ¿eh? O sea, Clark Gable en el 34 hizo varias. La de Hombres de Blanco, de Bolelaski, el mismo director de Jardín Dalá, o sea, otro director bueno, bastante bueno, que se murió antes de tiempo porque tenía un rodaje impresionante. Un rodaje impresionante. O sea, había hecho buenos papeles. Y luego, bueno, Enfermeras de Noche de William Wellman con Barbara Stanwyck. O sea, previo al 34, Clark Gable había hecho vamos, muchísimos papelones, pero claro, aquí pues lo consagran, le dan un nuevo. Sí. Sí, le dan al final, le amplían las perspectivas, ¿no? Es decir, lo convierte de un actor, vamos, no en casilla, no tiene por qué, ¿no? Pero al ampliar perspectiva, ¿no? Al cambiar un poco de tercio, se De considera como mejor registros. actor, es decir, de registro, cuando un actor cuanto más registros puede abarcar, pues mejor actor ser su éxito en su profesión. Otra cosa es que luego tú seas muy bueno haciendo el papel de X y tengas mucho éxito en el papel de X. Pero como actor y eso, vamos, al final el ser polifacético es lo que te da necesariamente pues ese estatus, ¿no? Ese estatus de un actor, pues eso, el- que está aquí. No voy a decir más Sí. palabras que no me sale. En el 34 fue un año clave para los dos. Para los dos. Aparte también hizo la del enemigo público número uno. En inglés es Manhattan Melodrama, ¿no? Traducido al español. Melodrama en Manhattan. Del Van Dyck, W.S. Van Dyck, otro cineasta de primer nivel. Digo Clark Gable, o sea, había hecho en el 34, fue un año, vamos, muy, muy importante para él. Sí. Pues eso ya te digo, un obrón. Sucedió una noche un obrón. Pero quizás esta fue la primera película, con lo que hablamos antes, de que en la que de repente, pues, estaba ya sobresaturado de Capra y necesitaba el contrapunto y quizá por eso no me pareció tan buena, pero la tendré que revisar en su momento.
Luego más películas, que tú has hablado de las que te has visto. Bueno, Qué bello vivir, que pues es un obrón barroco al detalle, No, no. muy buena, una obra maestra o obra sobresaliente. A lo mejor es que obra maestra es que eso ya... Pero, pero es una obra sobresaliente, una obra sobresaliente, vamos. Y el escándalo que me la vi en color, porque eso la encontré coloreada, no la encontré en blanco y negro. Es un escándalo manifiesto. Y luego me vi también, esto es interesante, antes de hacer el directo del Silencio de los Corderos, me vi Los viajes de Sullivan de Preston Sturges. Un peliculón, ¿eh? Un peliculón. Y guapísima la Verónica Lake, guapísima. Sí, Tenemos que hacer... Magrea. Y el Mark Rea, es verdad que la había visto yo Punto hasta la muerte. en Junto hasta la muerte. Iba a decir el último refugio, joder. Que ya me lío. No, pero el Mark Rea hace un papelón. Y Verónica Lake además tienen su... No, no, muy buena película. Además muy depurada. Un peliculón, macho. Y pues eso no cuento, bueno, si quiere corto un poco el argumento así para el que no lo sepa, ¿no? Pues es un director de cine que hace comedias, que se ha dedicado en la industria a hacer comedias y quiere de pronto hacer una película de crítica social, según el tiempo. Vamos, que además es que fíjate, es decir, del año 41 en plena guerra y todo. Y quiere hacer películas de, pues eso, de reivindicación de la pobreza, del otro, tal. Y para ello, es que fíjate, es muy potente el argumento, porque para ello quiere vestirse con harapos y salir a la calle a vivir aventuras que vive la gente pobre, ¿no? Desde aquí se podría hacer un obrón cínico espectacular, ¿no? Para entretenerse, ¿no? Se hace el pobre, siendo un cineasta de éxito, para hacer una película de crítica social. Esto le lleva a tal en, pues es una diatriba, una aventura, prácticamente un film de aventuras, ¿no? En el que se encuentra Verónica Lake, ¿no? Que es una actriz fracasada que se va a volver a su casa porque los directores no le dan bola, muy potente el contrapunto. Y pues empieza eso, a vivir una vida, pues eso, de pobre, lo intenta, fracasa, tal, es que tiene muchos puntazos. Es decir, que la productora, como es un genio en producir comedias, se empeña en seguirle con una caravana, con un médico, un chef, un lo otro. Es un película, yo la tengo como obra maestra, un película en absoluto. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y eso, tú no te la has visto esa, me dijiste que querías verte, te la tengo que No, no, dejar. esa la tengo esa sí la tengo pendiente. Vamos, como muchas, porque no se acaban. Y ya está. Sí, sí. ¿Tú de Prestor Sturges has visto algo? De Sturgeon, no. De No has Sturgeon visto no he nada. visto todavía. Es que tú te No. has visto 3 millones de películas, macho. Alguno se te tenía que escapar. Vamos, yo solo me he visto esta de Sturges, ¿eh? No, otro punto importante, hombre, claro, lo importante es la doctrina, la poética de uno y cómo articula todo. No hace falta verse todo, ¿no? Ni lo que dicen como clásico. No hace falta. No, y Aquellos luego... sobrones, a ver. Conocer a los cineastas, pero luego hay otros que, coño, porque si tuviéramos 200 años, viviésemos 3000 años y estuviésemos por el año 2920, ¿no? De nuestra vida, pues decimos, joder, a ver si nos lo vemos todavía, pero con la edad que tenemos y todo lo que hay. No, no, sí, y Además, además... todo lo que queda, además, lo bonito, quedan pendientes todavía, bro, y grandes cineastas. Que sí, Mira sí. que me he visto y me siguen quedando pendientes. Una cosa interesantísima que tú... No sé si has comentado en algún directo o lo hemos hablado nosotros. Pero una cosa interesantísima es... ¿Qué? Y además que es necesaria, esa explicación que diste tú de que para ser cineasta no hace falta verse casi ni una película. Es decir, no hace falta. Es decir, luego nosotros lo vemos en calidad de críticos, ¿no? Y para hablar de los films, y para hablar de... Pues eso, para enarbolar y ir depurando la doctrina, etcétera, es necesario. Pero tú diste un discurso una vez, me parece. No, y lo diste seguro, no sé si fue en privado o aquí, pero lo diste. De que para A ser ver si. cineasta, que tú tenías tu tesis de que para ser cineasta no había que verse ni una película. Y no sé si lo decía algo relacionado, o lo decía Buñuel o algo. Sí, 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 lo has dicho, sí. Pues no lo sé, hombre, lo que diría ahora, no sé si lo he dicho, pero bueno, no sé si estás de acuerdo. Lo que diría ahora, bueno, y esto va a colación de lo que he dicho ahora hace un momento. Claro, a ver, hay un mínimo. Lo importante ya no solo la doctrina, la poética, sino también haberse visto el espectro suficiente. ¿Y cuál es el espectro suficiente? Pues, hombre, haber abarcado las obras suficientes en lo que se refiere a género, como instituido, ¿no? También las más famosas, en estilo, en poética, es decir, cogiendo lo EMIC, es decir, lo catalogado por otras instituciones y luego transformarlo y triturarlo mediante tu criterio, ¿no? Pero abarcando un espectro suficiente, claro, no. Pero no solo de cineasta, no sé, hombre. Lo que está claro que viéndose mucha obra no va a ser un buen cineasta, ni viéndose pocas. Claro, Eso no tiene nada que ver. que Pero depende de vamos, no muchas sé, otras una tesis cosas. interesante. Si la dije, lo dije con algún matiz así para darle, porque yo no. Era lo que lo soltase y ya está. No, no lo soltaste Algo porque que sí. Sí.
No, tuve que apoyarlo sobre argumentos sólidos, si no, no lo hubiera No, hecho. no, 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 no fue a bola pluma. No, pero me parece que fue que era comentando una tesis que enarbolaste tú en el 15 o en el 16, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, sea como fuere. Vamos a leer un poco comentarios aquí a ver qué nos decís. no lo sé. Eh, dice el zorro, en la Nuit Americaine saca un jarrón y dice el mismo que le encanta. Apareció también ese jarrón antes en la Mour de Fuit. Pues no sé, no. No me he visto el amor de Fuit, pero sí que me acuerdo de lo del jarrón. Obviamente, decir, el detalle de que le encanta tal, bueno, pues una autorreferencia en su propia filmografía que lo potente en un film al final es la autorreferencia a la propia trama y a la propia poética de un mismo film. Que me lo saque de otro, pues bueno, puede tener la connotación de tener cariño a lo mejor a ese cineasta, pero no me dice nada de la calidad de la película, no, no lo sabía. No esté justificado como esté hecho. Lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, 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 sí. No, es Es para aquí un Woody mal. Allen que ha visto. Sí. Sí, Sí, di, ¿no? di. ¿Qué? No, pues Porque sale aquí alguien que ha visto tres cineastas de no sé qué, lo otro, ¿no? Sale la película Zoc, eso no le da sustancia a la película, es una anécdota, está bien, pero no la justifica, ni mucho menos, ¿no? Hay que ver todo en trama, cómo está en trama. Pues vale. sí, sí, no. Yo creo Y que bueno, luego la autorreferencia. Sí, lo utiliza para hacer de atrezo en un cuadro concreto de tal, pero vamos, que no tiene más relevancia en la historia, pero sí, sí, es interesante lo que nos ha dicho, muchas gracias. Sí, di lo que no, y vas a luego la decir. autorreferencialidad, o la referencialidad siempre no, bueno, la referencialidad a autores, a artistas, parece que invento de la vanguardia, es decir, de la modernidad, usando los términos mitológicos. Eso está en el cine clásico perfectamente, hay muchísimas obras. Y luego no sé qué va a decir. Sí, no, luego Bueno, hablando de tenemos... por... Sí, No, no, sí. di, por favor. No, no. Vale, vale, pues Comentario, pero si no me enrollo. sí, pues eso, que nos habla aquí Preston Sturges, debería gustarte también. Pues ahí tenemos pendiente Preston Sturges. Yo he visto la de esta, solo Los viajes de Sullivan, y tengo otra pendiente ahí, que es la de Las tres noches de Eva, yo creo que se llama. Sí. Que también Sí, tiene, hay que pues ver. eso. Uno que es Y- clave, voy a decir, uno que es clave es Lubitsch. El Bazar de las Sorpresas, por ejemplo, una película maravillosa. Estamos ante un cineasta de primer calibre. Es lo que se decía en las comedias románticas, ¿lo ves? Ahí está el espectro. No tiene a Preston Sturges, no te lo tienes visto, bueno, pero tiene a Lubitsch. Lubitsch, por ejemplo. Lo que piensan las mujeres del 41, brillante, ser o no ser. Estamos ante un cineasta de primer nivel. Joder, Lubitsch es otro gran cineasta. es que hay tanto obrón en macho. Luego también nos dice, a ver, ¿sabéis por qué John Turturro luce el mismo tupé en Barton Fink que Jack Nance en Eraserhead? Ni idea, macho. Ni No sé, idea. no sé, no sé. Y luego nos pregunta Dirán de la Fuente, ya para terminar la ronda, así un poco de pregunta y seguir aquí y tal, hablando, que cuándo vamos a hacer un pelotazo de los 90 sobre Tarantino. Pues queda pendiente, lo estamos sujetando y aguantando bien. Sí. Porque es que es muy interesante y va a ser un buen pelotazo, la verdad. Un pelotazo gordo de los 90 además. Ahora que estamos hablando de pelotazos de los 90, mañana estamos en directo con pelotazos de los 90 hablando acerca de American Beauty. American Beauty. Para que lo tengáis en cuenta, a las 10 de la noche. Lo mismo, siempre a la misma hora. Y eso, pues, si quieres, es decir, yo no sé cuándo haremos el pelotazo de los 90, lo estamos sujetando, pero sí que es verdad que hay pelotazo de los 90 de Muchos, ¿eh? Tarantino. Sí, 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 A pero, las pero estamos aguantando. lo estamos aguantando un poquito por ahora. Por el Club de la Lucha antes o después, que no se sabe. Es verdad que Depende, hay varias. el Club de la Lucha todavía queda, macho. Sí. Todavía, sí, sí. No, no, y todavía nos quedan buenos pelotazos. Luego estaba hablando, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de... Sí, estaba dando la lista de las películas. Luego ya hablamos de Toma el dinero y corre. Bueno, no hablamos de ella, pero mencioné que me la había visto. El mismo día, no, el mismo día que me vi la última noche de Boris Gruchenko de Woody Allen, de Justo, fue el mismo 75. día, es verdad. No, es que Una además, especie. es que además, eh, es todo lo que hablamos de Woody Allen, que lo vuelve todo clichés, lo convierte todo en cliché, lo convierte todo en sketches. En Mm, otros lo hace bien, no, muchas sí, sí. acaban en sketch. Y fíjate, la última noche de Boris Gruchenko nos puede remitir a los mejores, decir vodevil, bueno, las mejores sátiras contemporáneas, al modo de Okamoto, digo, al modo muy, muy rebajado, pero joder, ve al principio cierta potencia satírica, una estructura potente, y al final se convierte en unos sketches para entretener, como los Monty Python. Sí, no, pero es que además es un cineasta Que puede ser que, brillantes en humor, pero siguen siendo sketches, joder. que, que me acuerdo que tú No digo, hablabas. digo los sketches de la serie que hacía, serie de los 60. No, sí, que me acuerdo lo que pasa con Woody Allen.
es que aunque caiga en gracia, es decir, porque a uno le acaba cogiendo, lo decías tú, que acaba siendo incluso entrañable, porque un tío así tirilla, sabe explotar su humor, tiene puntos de gracieta, buenos guiones, lo otro, y le acabas cogiendo, digamos, el cariño. Pero es que también, por otro lado, es decir, a lo que pues eres capaz de cogerle cariño, también eres capaz de odiarlo en profundidad. Y es que lo que pasa cuando ves estas obras de Woody Allen, que me acuerdo que nos la vimos el mismo día, y al día siguiente dijimos los dos lo mismo. De decir, es que este tío es un terrorista. Es decir, está todo el día convirtiendo el cine en putos sketches, macho. Que, voz en off atravesando lo otro. Que luego tiene gracitas como ponerle unas gafas con nariz a sus padres. O a los que hacen de sus padres en la película para... Pues eso, para darle el punto de gracia. Pues es cojonudo. Pero es que el resto de la película es un bodrio. El problema es revestir una obra con la capa, que es el traje de nudo del emperador, con la capa de comedia absurda y por tanto legitimar una poética nula. Y eso es muy fácil, ¿no? Y estamos con la categorización, la osificación, los subterfugios, porque son puros subterfugios ideológicos, pura falsa conciencia. Es decir, grandes obras maestras satíricas tienen momentos absurdos, pero están muy bien insertados, muy bien estructurados. La comedia absurda es un ridículo en sí mismo. Esto es como el surrealismo. El surrealismo es un racionalismo de diseño, como dijo Jesús Maestro. Eso es correcto. Sí, sí. Y lo mismo, los grandes momentos absurdos de las grandes obras de Okamoto, que hizo en el 59-60, por ejemplo, las dos partes sobre la guerra sino-japonesa, los momentos absurdos son genialidades de diseño, que lo absurdo está perfecto, en donde el absurdo, perdón, está perfectamente calculado. Es que ahí está la impostura. Entonces, claro, considerar una película como buena porque es absurda o justificar porque es absurda, no, es caer en la propia trampa. Es que caer en la trampa, varamos, en el primer gazapo posible, porque es lo más fácil. Entonces justificas cualquier estupidez, cualquier tontería, cualquier tontería. El caca culo pedopis, lo justifica, porque es absurdo, ¿no? Me suda la... Eso es nihilismo, Nietzsche. Una gilipollez, punto, una presión y punto, ¿no? Pues eso, ¿no? Igual que cualquier tipo de chiste burdo. En fin, como muchas obras literarias que han pasado como, ¿no? Grandes... Algunas greguerías de Gómez de la Serna que las han pasado como una genialidad y, hombre, como dijo además que Maestro, que lo dijo en un vídeo y estoy de acuerdo, un vídeo que vi hace mucho tiempo, ¿no? Un comentario muy acertado, dice, los chistes de Chiquito de la Calzada tienen el mismo valor poético que muchas greguerías suyas, correcto, completamente. Lo que pasa es que las han sido enarboladas por toda la complacencia intelectual, la anomia, etcétera, etcétera. Lo que es pragmático y político, ¿no? No lo pragmático y político, lo que es pragmático y político y económico. En fin, han aupado una cantidad de gilipolleces de primer nivel. Y punto. A ver, luego aquí... Sí, sí, no, pero es que eso es así, que tienes toda No la ha leído razón. la greguería como debe ser nada. Yo aguanté unas páginas y digo, venga ya. Que hombre, él era algo inteligente, él era Mishima, en fin, a Alberto Moravia. Al Fernando Que, hombre, Arrabal, muy bueno, sí, señor. ¿Lo muy ves? bueno. Puede haber algún momento absurdo en cierto. Claro que es absurdo, es que cada que define porque es una idea de primer nivel. Esto es como todo. Estamos muy tranquilos y distendidos, no vamos a dar de discurso que estoy cansado, además, como lo estarás tú. Queda mañana directo, ¿no? Pero bueno, lo absurdo hay que definir sus parámetros y que es una idea importantísima. Pero bueno, lo importante es recalcar ese error ideológico, que viene muy bien, ¿no? Esto de. Porque caes en un nihilismo de criterio cojonudo. Cualquier cosa que me apetezca, la señala de lo que es absurda, es una obra absurda, y por tanto es una obra maestra. Nada, estupendo. Estupendo. No, no, que sí, que sí. Sí que es así. Facilísimo. Claro, claro, claro. Justificar cualquier cosa. Es eso y La todo última lo... noche de Bruchenko es una patochada absurda, una tontería, una tontada, como muchas películas de Woody Allen. Luego hay otras que son muy rigurosas, están muy bien construidas. Hay algunas en las que seguimos hay discrepancia de criterios entre tú y yo, como otra mujer. Pero bueno, en las que son lamentables estamos de acuerdo, ¿no? Y porque no te has visto Misterios Secretos en Manhattan, todos dicen I love you, que todos dicen I love you, aunque tiene, por lo menos hay cierta concepción del cuadro, es el paradigma de lo relamido, lo superficial, cutre, kitsch, predecible, ideológicamente previsible y paupérrimo, ridículo hasta las heces, en fin. Sí que es lo que tú dices, es Perseguido, decir, revestir cualquier cosa absurda como si fuese una genialidad llamándole surrealismo es una idiotez, pero de la mayor idiotez que se puede cometer, si es lo que estás diciendo. Es decir, el surrealismo tiene un sentido de ser, es decir, no es surrealista por la gratuidad, es surrealista porque tiene una inteligencia, un razonamiento que esconde a partir del propio carácter surrealista. Pero tiene un mensaje clarísimo necesariamente. Es decir, no por nada. Además lo decía hablando de Fernando Arrabal, que lo decía en la obra de La Torre herida por el rayo. Que el círculo
por el André Breton en el Círculo Surrealista y en París. Lo otro, se ocultaban, eran herméticos, de forma que no querían que entrasen espías. ¿Eso por qué es? ¿Porque es todo gratuito, absurdo, puro? ¿O porque tiene algo que decir detrás de todo ese carácter surrealista? Pues ya está. Y luego, a ver, vamos a contestar más La preguntas. mezcla, luego el confusionismo ideológico, como hemos escuchado Barroco, ¿no? ¿Qué película fue que dijeron que era barroca? El Señor de los Corderos, coño. Entonces, otro confusionismo ideológico, mezclar absurdo con surrealista, hacer una turmi, bueno, en fin. O enclavar algo en una. O enclavar algo en una corriente que solo. Es decir, que. Solo para darle carácter artístico. El silencio de los corderos es una chapuza. Para darle carácter artístico digo que barroca ya toma por culo, ¿sabes? Sí, y eso lo hacen todos los críticos. Tanto los más reputados como los peores. Porque Etcétera, etcétera. sí, y porque muchas veces los Que más además, reputados son los peores. esto lo hemos hablado. Y seguiremos hablando, y más matices, seguiremos añadiendo cosas, macho. Sobre todo estas imposturas ideológicas, por conveniencia. Además, muy fácil catalogar como absurdo cualquier entidad. En un mundo además postmodernizado, cualquier tontería, cualquier chorrada, como tenga conveniencia la obra pragmático económicamente, la catalogan como absurdo y perfecto, se cierra el círculo. Ahora, siguiente asunto. A ver, el emperador va desnudo. Que no va desnudo, hombre. Espera, vamos a seguir. Vamos a seguir ahora un poquito comentando un poquito lo que nos vas diciendo. Dice Adrián de la Fuente que está deseando que lo hagamos porque no aguanta el tío, es decir, a Tarantino. Pues no te preocupes, tú estate atento que lo va a tener. Lo vas a tener tarde o temprano. Luego al final comentamos lo directo de esta semana. Esta semana vamos a hablar mañana de American Beauty, que ya lo hemos dicho. Y vamos a hablar el domingo lunes. Todavía no lo tenemos claro, a lo mejor tenemos que desplazar el directo por temas. Pero el domingo lunes vamos a estar hablando, lo decimos ya ahora por primera vez, bueno, no sé si cine de terror, que es otra serie que vamos a abrir para Nosferatu, de Murnau. Así que estáos atentos, tal. Habrá que repasar un poco el cine de terror, lo otro, y estaremos comentando el domingo lunes. A las 10, siempre a las 10 de la noche, ¿vale? Y seguidnos aquí para estar atentos y para que os salte la notificación y todo. Dice Zorro que no, Sí. Dice Zorro un comentario bastante acertado acerca de lo que hemos hablado ya de Woody Allen. Dice que tiene la inteligencia pero ningún arte. Es que es bastante acertado para definir a Woody Allen. No era un muy buen comentario. Sí, sí, es muy buen comentario. Estoy de acuerdo, en algunas ya lo reitera, pero podría haber sido pues eso, un gran humorista, joder. Es un gran humorista, tiene guiones muy pertinentes, pero para hacer obras maestras debería haber una revisión con buenos cineastas. Diciendo, mira, esto me gusta, este elemento me gusta, este no. Porque él, pues eso, como No, es buen guionista, desde luego que es buen guionista. Sí, pero no es ningún maestro medio ofensivo, ni No, no, mucho no, no. menos. Como De hecho, lo que ya hemos hablado de Woody Allen es que parece que solo hablamos de Woody Allen, pero es que Woody Allen ha actuado, yo en mi tesis, que ha actuado siempre por imitación de cosas. O por imitación de la imitación muchas veces. Y ha hecho auténticos podrios y cosas buenas potables. Por eso, porque cuando imitaba a la gente buena, imitaba a cierto rigor, pues le salía más o menos bien. Y cuando no, pues le salían peor que las chapuzas que imitaba directamente. Y peor que las chapuzas que pretendía. Y, Yo como, a ver, bueno, sí, cuando terminemos seguimos leyendo comentarios, que nos están aquí hoy poniendo muchos comentarios. Muchas gracias a todos por vernos, pero eso. Joder, Ale, me he visto 31 largometrajes. La etapa de los 2010 no me la he visto, ya me la veré. Tengo cerrada de los 60, 70 está cerrada. De los 80 me falta una o dos, los 90 o igual. Las principales están vistas, vamos. Pues eso, cineasta lo que he dicho, con obras correctas, con obras lamentables, con alguna obra notable, alta, incluso sobresaliente, pero no ningún maestro de medio físico, ni mucho menos. Y hay obras donde intenta ponerse serio, hacer obras muy serias, como ya he dicho anteriores, ¿no? Match Point, por ejemplo, pues es Le una queda obra, impostura, le queda impostura. es una obra correcta, pero es una obra que le falta la abstracción y la intensidad propia de una buena obra cinematográfica. Como Hay otra otro mujer. cineasta, por ejemplo, Hitchcock, el personaje de Match Point ya se hubiera sabido desde el principio que es culpable. Y me dirán, bueno, pero hay otro cineasta que opera de otro modo. Digo, sí, hay otro, Hathaway y otro, ¿no? Opera 200. Pero claro, es que hay modos y modos, hay modos superiores y modos inferiores, ¿no? Y en el caso de Woody Allen, puede hacer una obra correcta, pues que no se le puede reprochar, no se puede decir que sea mala, pero no es ninguna película buena, ni mucho menos. Y la ponen como una obra más absoluta, pues nada, ya está. No lo es. Mira, luego Es te una... recomiendan agudo, respecto a lo que hemos dicho de Ramón Gómez de la Serna, que deberíamos leer El Sí, Incongruente. Dice que eso nos enseñaría a respetarlo, sobre todo tras leer el final. Yo ni idea, no me lo he leído. sí, bueno, la galería es una chapuza, pero hay algunas con más ingenio y otras. Yo no lo de su novela, cierta superación novelística, pero la galería nada.
Paco Umbral se cabró muchísimo porque una vez que iban a hacer un aniversario de Ramón Gómez de la Serna, no me acuerdo qué escritora fue, creo que ni se presentó, hizo bueno, en fin, con un desdén lo hizo, que pilló una mala leche. Eso, me acuerdo de una entrevista que le hizo Dragol a principios de los años 2000, estaba mosqueado. Pero vamos, quítame a Ramón Gómez de la Serna y ponme a Lope de Vega, un auténtico maestro. He visto un discurso más profundo sobre el amor en mi vida, como en El Caballero Enamorado. Perdón, El Caballero Enamorado, El Caballero de Olmedo. El amor enamorado sí me parece, pero El Caballero de Olmedo para mí es la mejor, o sea, es brillante. La mejor que me he leído de él y me queda por... Anda que no tiene producción literaria, un auténtico maestro, pero bueno, pues eso. Y luego, Es pues una eso. obra que hay que releerla 200 veces, pues una profundidad inabarcable. Eso sí que da para un directo literario de horas y horas y horas. Bueno, habrá, claro, escueta, corta. No, no, sí, como tiene que ser las buenas obras. Bueno, menos las que no tienen que serlo, ¿no? En fin. Eh, dice también Zorro. Bueno, a raíz de lo que ha dicho Match Point, dice que Scarlett Johansson. No, no lo ha dicho. Sí, dice que Scarlett Johansson es un tío. A raíz de lo que ha dicho de Match Point. Y luego dice: no hay nada más banal y burgués que el surrealismo. Salvador Dalí es el hermano gemelo de Norman Rockwell, secuestrado de pequeño por unos gitanos. Uy, uy. No sé, bueno, comentarios aparte. Eso, no, pues que tienes razón, hay que leerlo y además que precisamente en literatura, macho, los españoles que tienen una calidad inabarcable. Inabarcable totalmente. Aquí están discutiendo en el chat un poquillo. Y que Y tampoco íbamos... pues, Sí, sí. No, luego bueno, también la dialéctica. había que hablar un poco de... El Crepúsculo de los Dioses, que también me la vi. Lo comenté en un directo, pero también me la vi. Eso es un peliculón, pero yo no la considero obra maestra por la voz en off. Esa manía de meter voz en off cuando no hace falta. Y luego hay maneras y maneras de meter la voz en off. Por ejemplo, la inteligencia de la voz en off. Esto es un comentario muy pertinente. La inteligencia de la voz en off en Qué bello es vivir es de un carácter inefable frente a, por ejemplo, en El Crepúsculo de los Dioses. Es decir, una voz en off ramplona que atraviesa muchísima parte del film en primera persona, que jode una película que podría haber sido una obra maestra perfecta, que habla de precisamente de esta caída de las estrellas del mudo, de lo que pasa con estas figuras que se endiosan cuando y se vuelven prácticamente, pues eso, dioses, semidioses del mundo, ¿no? Por eso el triunfo de los films, lo otro. Y con toda la tortuosidad, con la inteligencia de meter ahí al personaje protagonista como guionista, como rescatador, etcétera, como la quiebra y la jode por meter demasiada sobreexplicación en voz en off que no hace falta. Y luego, sin embargo, por ejemplo, en Qué bello es vivir de Capra, ves una voz en off que solo aparece al principio, únicamente al principio, y que hace la relación precisamente con estas tres estrellas, ¿no? Con ángeles, ¿no? O con algo que es lo trascendente, lo que está en otro plano, lo que está más allá, lo que es inabarcable, ¿no? O Sí. sea, lo que es intocable, ¿no? Digamos de alguna forma. Y solo lo mete al principio, es decir, hace una referencia a lo metafísico, en virtud de la cual sale un poco la voz en off explicando un poco la historia del personaje, y a los 10 minutos, 15 minutos, ¡pum! Se corta y ya está. Y no vuelve a salir, no la vuelve a rescatar, porque es un recurso muy fácil. La voz en off te salva de muchas. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que esto no me queda bien hilvanado? Le meto voz en off. Y sin embargo, no tienen la necesidad de retomarla, no tienen la necesidad de volverla para sobreexplicar o para cubrir ciertas necesidades que pueda tener el guión. No. Y además mete la idea de Dios, es que es cojonudo, es que es cojonudo. Es el ejemplo de... La voz en off suele estar de más, pero si hay que meter voz en off, que sea de esta manera. No como en la obra Chapo y de esta, que hay que reconceptualizarla de un hombre que duerme, macho. El existencialismo francés está para entretener. Y una voz en off toda la película para entretener también. Pues ya está. Pues ya está. Sí, no sé si quieres comentar algo. Eso daría un largo debate, porque, claro, ¿hasta qué punto? Es Por que el luego tipo de poética de la película, el tipo de quiebre, vanguardista, no lineal, elíptico. Entonces, claro, una semántica abstracta de ese tipo, con esa voz en off, ¿hasta qué punto? Hombre, lo que es intolerable de todo punto, por ejemplo, la voz en off en uno de los nuestros.
Al final lo que acaba es, pues eso, subrayando de un modo bastante burdo, pues todo el entramado poético de la película, que es bastante mediocre. Además, cambiando de punto de vista, la voz de no, bueno, pues se convierte en una mera anécdota, un audiolibro. Pero un hombre que duerme sí es polémico, no es unívoco el criterio, hay que aplicar. No, hombre, No, es que pero al bueno, eso final. ya son entre bastidores. Aquí, Sí, sí, sí. No, al final lo de la voz en off es complicado de conceptualizar porque es un elemento complicado que se puede usar bien con mucha maestría, bien chafar un film completamente. Es como los jump cut que hablábamos. Los jump cut es lo mismo. O romper por ejemplo el eje cinematográfico, es lo mismo. Te puede chafar un film entero, utilizarlo mal, pero utilizándolo bien puede ser el recurso más potente que tiene el cine, macho. no hay cosas, hay voces en off que estropean películas sobresalientes, como la de Primavera en un pequeño pueblo del 48, de Fei Muy, bueno, o Muy Fei, no me acuerdo ya. Si uno iba adelante, el nombre, el apellido, bueno, es un cineasta chino de los años 40, un clásico. Una obra así medianamente muy importante, reconocida dentro de lo que es reconocido, ¿no? Hoy día. Y ahí la obra estropea con esa voz de Senof, al final acaba pues embadurnando de un modo naif una poética que se sostiene, por no hablar de ciertas estructuras que son bastante, en fin, fantasmagóricas. En fin, se fue a por uvas el director alguna vez en la película. O sea, tiene una densidad, una intensidad, una dirección, un sentido, que no es lineal, un sentido tal que entre la voz en off y ciertas que vayan si analepsis que son realmente fantasmagóricas, pues acaba y ensoñaciones acaba quebrando la película. Acaba dejando una obra notable. Pues eso es estropear una película. Luego también es interesante, por ejemplo, enfrentar a estos existencialistas franceses, ¿no? Con este nihilismo, ¿no? Con autores como Capra y hasta qué punto. Es que hasta qué punto es más fácil ser fatalista, lo hablamos el otro día, interesante ese tema. No que lo Sí, vayamos a la, desarrollar, pero por plantearlo, cuánto más fácil es ser fatalista o nihilista, ¿no? O un cínico que, que emprender la vida, tomarla y enfrentarse a ella, es decir, como sería en Hamlet, y una vez en el enfrentamiento terminar con ellos, ¿no? Entonces es. Sí, sí, hablamos también del fuego fatuo, un poquito de. Bueno, en fin. de Luis Mar, sí. Sí, sí, sí. No, pues eso que es una buena obra, pero claro, hasta qué punto tal ese enfrentamiento de valores, ¿no? Sí, sí, toda la dialéctica, así que eso para, joder, para Que tesis, macho. eso es para escribir un libro, eso no lo podemos hablar aquí, Porque macho. está todas las escalas. La escala objetiva, la histórica, todos los tejamanes institucionales. Fue un recorrido muy amplio por toda la modernidad. En fin, Hablan aquí también de Gordon Cole, director que le coge el coche a Norma Desmond, David Lynch en Twin Peaks. un Twin Peaks. Yo no he visto nada de David Lynch todavía. No, ¿No? no. Mi cabeza borradora. No he visto Está nada, en ni, su ni momento. Mulholland Drive, o sea, yo sé obras de David Lynch, pero no he visto. Bueno, o que yo sepa, no he visto ninguna. Igual sí que he visto hace años, ¿eh? No lo sé. La primera que me viene a la cabeza es la de cabeza borradora. Y luego Dune, la versión que hizo, que tuvo problemas con el productor, el de Laurentis, que ahora han hecho una nueva, ¿no? El Villeneuve, bueno, que siga. Ha hecho un remake de, bueno, hizo un remake, una secuela de Blade Runner, una especie de secuela, y luego la de en fin, Blade, ¿no? 2149 o Agenda 2149 y un remake de Dune. Bueno, yo esas dos sí las recuerdo. Luego tiene la del hombre elefante, etcétera, etcétera. Por no hablar de Inland Empire, Mulholland Drive, Carretera Perdida, etcétera, etcétera. Un autodirecto de Lynch Sí, también. sí, 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 sí. Vamos. Además, yo creo que es necesario porque es archiconocido Lynch. Sí, sí, Y. y los límites del logos cinematográfico, vamos, lo que es la verborrea, la logorrea, el desvarío, vender como estilizado y perfecto algo que un cacao mental, como el gusano que se retuerce, que solo da vueltas en círculo, con imágenes estridentes, se puede, porque claro, Inland Empire, bueno, un directo de la pera. Lo que pasa es que Inland Empire dura 3 horas, más de 3 horas, macho. Joder, ya empezamos como con lo que el viento se llevó, el gato pardo, Novecento, 900 etcétera, etcétera. Bueno, sin perjuicio de que puedan ser mejores o peores obras, ¿no? pero te llega un maestro, los años 30 en 1 hora y 10, como la que me vi de William Abuelo, en 1 hora y 10, narrar 20 años. En menos de 1 hora y 10, 20 años, ¿eh? Joder. Caída, ascenso, hasta que acaba
pues con un grupo de personas haciendo fuego debajo de la vía de un tren en Coño, Kentucky. Entonces, claro, le detienen por vago y maleante y le envían de para otro estado. o sin ir Uno más que lejos. fue uno que luchó en la guerra, los parias de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que llegan, parece que llegan victoriosos y se comen un colín. Ahí o sea, fíjate, los tejemanejas familiares, todo, todo. No, Todo lo que son las relaciones de dependencia con la casera, los vínculos de personas con la casera, ¿no? Lo que era esto. 1 hora y 10. Una obra y lo- maestra, que es una obra maestra realmente. no, Aunque no pero te que... sublime, es que la psicología hay que valorar el cine con toda perspectiva en relación a toda la potencia de todas las artes, como han tenido, ¿no? Es decir, incluso haciendo analogías. ¿Qué puede representar yo qué sé, el clasicismo, yo qué sé, lo que sería la antigua Grecia en el cine, ¿no? Haciendo analogías, ¿no? Pues el infierno puede considerarse Griffith del Homero del cine, haciendo estas analogías, ¿no? Y por tanto, objetivamente es una obra maestra. Te fascine o no te fascine, ¿no? Ahí está la cuestión. Bueno, Sí, yo lo que iba a decir de que no hace falta irse lejos tampoco, es decir, de una obra que hemos hablado, El enemigo público, fíjate, empieza en el 1909 acaso y termina en los años 30, macho. En una hora, ni una hora 20, ¿no? 1 hora y 10, 1 hora y Una hora 10. y 10, otra vez. O 1 hora y 20 como mucho, 1 hora y 20. No llega a una hora Yo y creo que media, no llega. no, yo creo que no llega a una hora y media, es una hora y 20 y pico, a lo mejor una hora y 20, no sé. Un película, bueno, lo tenéis que ver, eso es una recomendación especial de la casa. ¿Y qué iba a decir acerca de estos films, macho? De los films. Ah, bueno, no, iba a hacer una broma, ¿no? Pero igual es que luego también no podemos gastar broma a veces porque se va a malinterpretar, ¿no? Como dice el Doctor Mabusi. Pues saca más secuelas. Pero es broma, bro. Las dos. Y luego La habla primera son de. 4 horas Sí. y media, pero vaya 4 horas y media. Joder, 4 horas y media, macho, que sí. Pero que habla un poco más corta, macho. A mí que me cuentas. En 2 partes, la tienes estructurada en 2 partes, el jugador y el infierno. Ahí yo estoy de acuerdo con el Hitchcock, macho, lo que me dijiste el otro día, La de duración de una la película. vejiga es evidentemente proporcional a la duración de la vejiga. Sin cistitis, cuidado. Claro, claro. Pero necesariamente, decir, ¿para qué te anda? Bueno, en fin. Ya hemos hablado de Si la vas depuración a y ya meter algún seguiremos hablando. irrelevante para estirar, no lo metas, claro. Y si vas a no meter algo que es importante, pues la estás cagando. O sea, hay que depurar en función, pues eso, en función de todo lo que hemos hablado. Vamos, si puede depurar, depura. La concentración, la condensación, todo. Y eso que el Hitchcock tiene película de más de 2 horas, pero no llega a 2 horas y media, 2 horas 40, ¿no? Y Hathaway, vamos, depurado, vamos, de primer nivel. Mira, Salvo ya también la de Alaska, Tierra de Oro, creo que son 2 horas, fíjate. Fíjate. Alaska Son Tierra dos de horas. Oro. La tenemos que comentar, ¿eh? Porque Es luego un clásico. unos se van a Buena buscar peli. oro y otros a buscar salmones. Pero. Y luego, bueno, pues eso, macho. Hathaway tiene muchísimas etapas, pero bueno. Muchísimos cineastas hacen alarde de su depuración y otros no, pero bueno, cada cual. Hay que ver la política objetiva. Luego el gato pardo también hablaremos con la polémica que trae el gato pardo. Persiguiendo jovencitos, lo otro. Un baile de 80 horas, pues bueno. La muerte en Venecia, que yo no sé el título en italiano, pero en español es Muerte en Venecia, ya lo hemos hablado muchas veces. Es un error gravísimo. Ya no para la película, digo para el título. Nada tiene que ver la muerte, la idea de la muerte y la propia personificación de la muerte, lo que es la muerte, con Muerte en Venecia. Como si se hubiera muerto alguien, concreto y geográficamente. No, estamos hablando de una idea universal, metafísica, ¿eh? De resonancia objetiva, ontológica, categoriales, la muerte médica y metafísica. O sea, son las tres escalas por antonomasia. Lo categorial, lo ontológico, lo metafísico. O sea, sí, básicamente. Lo categorial, lo trascendental, lo ontológico y luego lo metafísico. O trascendente, justo. El baile quitas, la muerte no puede ser. No puede ser, no puede ser. Pero bueno. Y luego, fíjate, o sea, para seguir comentando así un poco con la gente del chat, podéis preguntar lo que queráis acerca de lo que estamos hablando, proponernos, bueno, hablarnos de algo. No dice Zorro que David Lynch no vende humo, solo que nadie lo entiende. Yo es que no he visto nada de David Lynch y no voy a decir nada. Pero si tú Yo quieres hablar acerca de eso, cabeza borradora. Cabeza borradora. Y Dune. Y en su sí, momento pero Cabeza que... Borradora me fascinó. Me fascinó Cabeza Borradora. Totalmente. Que es su ópera prima, vamos. Ujú. Y todo el Terciopelo Azul, etcétera. Cuando me lo quedan. No, pues es interesante. Yo me tengo que ver Sí, si a tengo un directo y me Lynch. las veo todas. Y cierro otro ciclo. No, no, pues habrá que hacer de David No, Lynch, Caza porque Borradora además. es necesaria. Ópera prima necesaria. Muestra mucha constante. Luego tiene cortometrajes que son lamentables. Eso sí, me he visto muchísimos suyos, cortometrajes. Que son lamentables. Malos, muy malos. Bueno, para un círculo cerrado. O sea, para él mismo y su familia. Un círculo institucional cerrado, como es la familia, pero no. No tienen valor poético ni ninguno. Y ya Pues yo me está, lo y ya tengo que ver está. porque esa Pero la sí tengo que tengo conocido. muchas ganas de verme la de Terciopelo Azul, que. Sí.
¿Y de qué año, Y el de qué hombre año de es de qué año es la ópera prima? 77. Ujú. Sí. Sí, sí, no, pues yo me la tengo que ver. Me tengo que ver a Lynch, necesariamente. Joder, sí que son mucha obra. No se está viendo ahora, me estoy viendo los clásicos. Y de repente surge lo otro, David Lynch, otro. Buah, son muchos años, somos muy jóvenes, para los que nos estoy viendo, coño. Y eso que era agudo, vaya, pues porque tío, más de una década. Los primeros son los maestros. Esto es como la arquitectura. Uno se va a educar con el arte contemporáneo, o va primero a ir a Grecia, bueno, los primeros poblados neolíticos, vaya, lo que es la prehistoria de la arquitectura y todo. Tiene que ir a la prehistoria de la arquitectura y luego a la historia de la arquitectura, Grecia, Roma, luego el barroco, ¿no? El renacimiento, es decir, lo anterior Sí, sí. necesariamente, pero ya no por una cuestión histórica, sino ontológica, por su calidad. Entonces, ¿cuál es el pecado? Hay pecados y pecados. Claro, hoy día por el posmodernismo, pues bueno, no es un pecado, parece no verse, yo que sea Lynch, pongamos. Pero sin embargo, Murnau parece que, bueno, no te has visto a Murnau, pero te has visto a Lynch enrollado. Pues lo de Murnau sí que es un pecado capital, porque vamos a comparar Murnau con Lynch. Hombre, no, Eso sí es que es un que. pecado grave. Es que, Los es que no hay expresionistas color. alemanes, toda la vanguardia soviética. Bueno, yo me he visto a los grandes. Ahora faltan esto, pues que esperen. Yo me he catado a los grandes. Y muy malos también me he catado, ¿no? No, pues eso. Y mañana, bueno, mañana no, el domingo hablaremos de un maestro absoluto como era Murnau, que desgraciadamente falleció en un accidente. Atropellaron un camión, vamos, atropelló un camión. Cuando estaba en Estados Unidos, ya cuando se fue. Cuando se fue a Estados Unidos, que ya había hecho películas de Estados Unidos. Amanecer, por ejemplo, que es una obra maestra absoluta. Tú pones Amanecer y es la de Crepúsculo. Es acojonante. Tú pones en internet Amanecer, sale Crepúsculo y dicen, no, el 27, joder. Ah, un auténtico maestro absoluto. Y además este año me he visto muchísimas más desconocidas, que son desconocidas en Murnau. Bueno, desconocidas no, no las ponen como la más importante, ¿no? Como La Tierra en Llamas, que es una grandísima película. O la del Castillo Encantado, que es un drama, decir, policíaco, ¿no? Bueno, es una intriga dramática potentísima. Muy, muy sutil. O sea, es un estilista del cuadro de primer nivel, un poeta de primer nivel, un maestro, maestro. Y Nosferatu para mí toca techo, junto con Amanecer. Me falta su etapa estadounidense todavía. A ver, más preguntitas, a ver, La, que tenemos por aquí. Hablando de que nos hemos ido a hablar de Murnau y estamos también aquí con Lynch y con. es que son las 12 casi. Ah, bueno, pues ahora vamos respondiendo y vamos cortando y ya está. Bueno, es que a mí esto me suena un poco. A ver, David Lynch supera la finalidad del cine y del mismo arte. Tiene otro propósito. Un Pero poco esto, pretencioso en sí mismo, ¿no? a ver, es metafísico, porque la finalidad del arte es que el arte en sí, o la finalidad sin fin, como diría Kant, ¿no? Que es una causa sui. Es pura metafísica, es como el barrio de Munchausen cuando se tiraba esa agarrada de los pelos, ¿no? Para no caerse. Claro, la finalidad del arte, es que, ¿qué es la finalidad del arte? Hay muchos tipos de finalidades. Hay que poner el parámetro, claro. Porque en sí toda obra artística supera su propia finalidad en tanto arte. Más que nada como entidad física. Es decir, claro, ahí está la inconmensurabilidad de escalas de la realidad, porque la realidad se mueve muchísimas escalas. Entonces, toda obra artística, sea buena o mala, supera su propia finalidad en tanto arte. En el sentido, ya desde el momento en que las ciencias conceptualizan una obra químicamente, aunque sea químicamente su composición química, de lo que se decía soporte, ya está rebasando la propia finalidad de la propia obra. Claro. A nivel atómico, a nivel molecular. Es decir, son escalas irreductibles, inconmensurables entre sí. Que sí, que Una sí. no puede reducir a la otra. Entonces, claro, superar la finalidad del arte, pues, en términos materialistas, pues bueno, es lo que es. Que sí, que Es sí. decir, hay una relación de inconmensurabilidad. Otra cosa muy distinta es que lo superan tanto que ello que se actúa como motor de la historia o como motor de la metahistoria, pero bueno, son otras cuestiones metafísicas. ¿Tú la de Dune te la has visto? La de Dune de los 80, sí. Sí, claro, sí, sí. Sí, Correcto, no, no. pregunta por Vale. aquí nuestro colega Brian que si la entendemos. Yo no la he visto, yo no he visto la de Lynch, ya lo he dicho. La de Dune, en su momento sí, ahora ya no sabría decirte, la prehistoria me la vi, usando así la hipérbole. Pero sí, 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 sí. Dune, recuerdo que me la vi. Sí, sí, con buenos propósitos, a buena expectativa y sí, sí, en su momento. Ahora no sabría qué decir, porque ha cambiado todo tanto, los criterios han pasado muchísimos años. O sea, son obras a lo mejor que me la he visto hace una década. Entonces, claro. Hombre, hablando de poetas metafísicos, también podemos sacar aquí a los grandes, ¿no? Al maestro Tarkovsky, a Antonioni, ¿no? O sea, que tampoco ha inventado nada David Lynch. Yo no me lo he visto, pero vamos, que el trascender, que el buscar algo más allá del arte, que hablar de los
pues eso, de un poco de las ideas metafísicas y el palparlas también con la cámara, precisamente no lo ha inventado, ¿no? Y solo hace falta ver a Tarkovsky para ver esa profundidad, esa manera de aprender a través del cuadro lo inefable, lo que está más allá, joder. Es que es así, macho. Es que Tarkovsky es Sí. un puto Pero genio. Hay ahí que hablar de va. Tarkovsky, todavía no hemos hablado de Tarkovsky. Pero vamos, una línea central vamos, en la filosofía del arte. ¿Cuál es la finalidad misma del arte? La superación misma de la propia finalidad. Pero si no pones parámetros, no sé, pagas en mundos que a saber. Pero ya lo he dicho, de términos materialistas, cualquier obra puede superar la propia finalidad del arte, en tanto que está conceptualizada por otras categorías científicas, filosóficas, humanas, de las ciencias humanas, que es una gran mentira, lo voy a reiterar, sin prejuicio que encontramos categoriales, ¿no? La ciencia matemática para aplicar los tramos estadísticos, ¿no? Para hacer los formularios estadísticos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado. Bueno, ¿No? en fin, aquí hablando de un poco de Lynch y de todo, y de los poetas metafísicos, llevamos 1 hora 45. ¿Cómo lo ves? Bien, Lo vamos dejando por aquí si quieres. sí. Hay que recargar pilas para mañana. Es verdad, mañana, bueno, antes de nada, antes de nada, para todos los que estéis aquí, muchísimas gracias por haber estado y por haber participado tan ricamente y por habernos dado temas y de los que hablar y todo. Muchísimas gracias de verdad por participar. Nos podéis seguir en La Última Filmoteca, en nuestro canal tenemos todos los podcasts, @Última Filmoteca, que vamos anunciando los directos, seguidnos por aquí también para no perder nada. Ha sido una charla amena, un coloquio, haremos más de estos, es decir, en principio jueves y domingo, salvo esta semana, van a ser los programas serios de podcast en los que expongamos tesis, desgranemos un film, etcétera, y estaremos menos pendientes de los comentarios, del chat y de todo eso, pero aún así iremos viendo, iremos haciendo. Y estos programas pues van a ser un poco de noche de cine y golferío, como hemos hecho antaño, pues para hablar un poquito más distendidamente, ir charlando, lo otro. Y para estar en un formato más distendido hablando con vosotros y todos los que nos seguís. Así que nada, dar muchas gracias bueno, si querías decir algo. Bueno, si no, te despido ahora y dices tu último curso. Muchísimas gracias, Bueno, maestro don Alberto Agudo, por habernos acompañado una noche más, una noche de cine y golferío más. Muchísimas gracias por todo, eres un maestro, ya lo sabes todo y encantado de estar contigo una noche más. pues muchas gracias por todo también y por estar aquí. Una velada fantástica. No iba a decir otras cuestiones, pero bueno, eso ya Sí, por... no, pues sácalas el último discurso si quieres. No, bueno, a grosso modo, vamos, grosso modo. ¿No? Que, bueno, todo lo que hemos hablado de las películas, que, mira, otra nematología, podemos hacer un directo sobre nematologías, ideologías mitológicas en la sociedad de consumo y el mito de la cultura, el mito del arte, ¿no? Es el ansia de verse, ¿no? Ese macho, el alarde que puede hacer a lo mejor muchos de haberse visto muchas películas, como si eso fuese un medallón que se pone un militar, cuando lo que cuenta la doctrina, en la propia Claro. poética, la existencia de uno. Digo, es una mitología que podemos hacer en otro directo, muy, vamos, muy, de un modo muy extendido y muy depurado. Esto es una mitología clarísima. Claro. Es reducir al final la existencia, la realidad en su conjunto al fetichismo de la mercancía. Y luego está, bueno, todas las teleologías de la cultura y el arte, ¿no? Como la realización, todo el novismo, lo podemos hacer también la crítica. Como si no estuviese el propio arte insertado en las condiciones históricas, no hubiese una dialéctica profunda, ¿no? Que al final lo embaduran con todos estos conceptos para lo que ya sabemos. Los intelectuales que son los sacerdotisos de nuestra época, es la inversión teológica. Lo que fue antes los sacerdotisos, en la época medieval, ahora son los intelectuales. Bueno, ahora los expertos. Ha Hacen cambiado junta la de cosa. intelectuales y expertos, ¿vale? El cientificismo. El Bueno, cientificismo, que es falsa propaganda, son los que luego hablan de ciencia. Cuando hablar de ciencia es presuponer una idea de ciencia, a saber, la idea de unidad de ciencia. De que hay una ciencia, una unidad, una armonía entre todas las categorías científicas. Entonces, quien está hablando de la ciencia no sabe lo que dice directamente, porque está aplicando una idea filosófica. No puedes hablar de ciencia sin hacer filosofía de la ciencia. Hala, ya he dicho. Puedes pues ahí operar. queda. Pues ahí queda el discurso y guárdatelo para el próximo. Mañana estamos en directo a las 10 de la noche, igual que hoy, hablando de los pelotazos de los 90, hablando de American Beauty, no os lo perdáis aquí, seguidnos aquí en Twitch, suscribíos, apoyadnos en nuestra página web, la página web de nuestra productora cinematográfica, laultimafilmoteca.webnode.es. Podéis ir para ir viendo nuestros proyectos, artículos, etcétera, lo que vayamos subiendo, que la estrenamos la semana pasada. El arte, ¿qué tendrá el arte? Muchísimas gracias por vernos. Esto ha sido La Última Filmoteca, el último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad, y nos vemos pronto, mañana más concretamente. Hasta luego.